Ya lo que hubo fue una mala noticia para el gobierno porque básicamente se dio un primer paso para bajar el decreto de los 100.000 millones de pesos. Si una de las cámaras todavía no lo rechaza, bueno, esto sigue vigente, tienen que rechazarlo las dos cámaras. La política a contramano del interés de, por ejemplo, las víctimas del narcotráfico, del terrorismo y hasta de la trata de personas, votó en contra de darle recursos a la Secretaría de Inteligencia del Estado. Veremos si esto que sucedió ayer es simplemente un llamado de atención en medio de la interna que vive el PRO con Milei y con el radicalismo, o si en definitiva hay una voluntad real de ponerle un freno en algunas cuestiones al gobierno de la Libertad Avanza. Esta nueva CIDE está al servicio de los argentinos para protegerlos y para defenderlos. Y su funcionamiento va a estar rigurosamente controlado por la bicameral que se conformó en el Congreso, que estará integrada por legisladores de la oposición y que por supuesto, la cabeza de ella iba a ser el kirchnerista Martín Lustó. Un grupo de gente al que nosotros conocemos profundamente se dedica a voltear un decreto de necesidad y urgencia, que es para la investigación y la inteligencia, porque no le gusta la cara del que está, no va. Es una agrupación no madura, sin volumen, sin equipo, fácilmente infiltrable, que no puede garantizar ningún cambio. Macri no tenía memes. Nadie nunca hizo un meme a favor de Macri. Lo hicieron los libertarios. Los primeros memes... Chadcri. Sí. Que es un error. Solo puede ser un error, Chadcri. Sí. ¿Entendés? Es un problema Chadcri. Chadcri va a ser algo que ellos lo van a ver en un año y van a decir no. Claro. En cualquier escenario. Derrotas para Milei por todos lados y una interna libertaria que se descontrola. Atención, salieron todos los libertarios furiosos contra Macri, ahí en la tropa digital. Santiago Caputo en su peor momento. Ayer vimos una movida muy fuerte de los trolls de Javier Milei contra Mauricio Macri. Digo, ha habido tweets lamentables. Pero si pierden ese soldado... ¿Y quién se va a hacer cargo de...? Es como un general adentro del gobierno ese señor. Sí. Pero ayer le empezaron a soltar la mano Macri y los libertarios. Empezaron a tuitear todos los... ¿Viste? Le mandaron el ejército libertarios a Macri. De la CIDE, claro. Contra Macri. Contra Macri. El delirio es total, decía alguien por ahí. ¿Sí? ¿Quién puede estar contento con el desfinanciamiento de la CIDE? Y ponen una mezcla de cara de Mauricio Macri con Osama Bin Laden. ¿Por qué? El Macri Laden. Porque Macri le soltó la mano a Milei. Ayer votaron los diputados del PRO para frenar el DNU de la CIDE junto con el kirchnerismo. Un nivel de escalada de la violencia y de la discusión de la Libertad Avanza verdaderamente llamativo, ¿no? Porque si estamos hablando de una diputada que se fue a hacer una denuncia penal, si estamos hablando de que tuvieron que pedir la presencia de los agentes de seguridad que tiene el Congreso ahí, es porque la cosa no es una discusión en términos políticos o discursivos. Javier Milei lo licenció a Santiago Caputo. Recordemos que, Santiago Caputo recibió 2 golpes tremendos esta semana. Ojo con eso, ¿no? Porque así empezó Pose, digo, ¿no? Ojo con eso. Bueno, es un dato el tema que lo haya licenciado. Santiago Caputo se fue al sur, dicen que se fue a Bariloche, se fue a Astigar. Desde su entorno dicen que se fue a salvar el matrimonio. Recordemos que él está casado, tiene 2 hijos, tiene una criatura muy chica. Algunos en el gobierno lo acusaban de borrarse. Hay que ver qué pasa con eso. Pero lo interesante de todo esto es que hay una persona clave que ya empieza a tomar distancia de Santiago Caputo y es Karina Milei. Por otro lado, la crisis de Milei. En junio otra vez cayó la actividad económica. El gobierno confirmó la parálisis total de fondos en ciencia y tecnología. Y continúa el gobierno también con su objetivo de que los clubes puedan ser empresas. Salieron los números de actividad ayer del INDEC, quedaron tapados con todo lo que pasó en el Congreso, pero fueron números muy negativos, no solo por el número en concreto, esa caída del 3,9% de junio, sino porque en mayo había habido un pequeño rebrote, que es la parte final del gráfico que vemos en pantalla, esa V corta invertida, ¿no? Como la vuelta de la caída. Son lejanos a la gente, lo que estamos hablando ayer y hoy, Leandro. Sí, pero lo que yo creo que no le resulta lejano
es que le sacaron guita a las universidades y se lo dieron a los espías. Eso no les resulta. Claro. Segundo, que los que se indignan con el gasto público se hacen lo boludo con esto, tampoco les resulta lejano. ¿Cómo es? ¿No le pueden dar a los docentes la guita del FONIT, pero le van a dar a los espías 100.000 millones de mangos? Claro. Eso se entiende. Deberían haber tenido un equipo económico y un plan hecho, porque Llegaron, el titular del Poder Ejecutivo Nacional llegó sin ningún equipo, y la prueba es, ¿quién lo rodea hoy en día? Bausili, que no lo conocía, no tenía noción de quién era Bausili. Toto Caputo, que era del PRO, del cual piensa pestes. Federico Sturzenegger, que él siempre habló bien y siempre lo defendió, eso es verdad, pero también es importado. ¿Quién tiene en su equipo de su riñón? Nadie. Muy buenas noches, bienvenidos. Esto es Argentina Política, en una excelente jornada para estar vivos aquí en la República Argentina. Jonathan Eguier, ¿cómo te trata este jueves? Me encanta este jueves, Carla Pelliza. Bienvenida a Argentina Política, bienvenidos a todos a este programón que tenemos hoy hasta las 21 horas. Estamos transitando la peor semana del gobierno en mucho tiempo y no terminó todavía. Falta mañana, pero ya peores cosas no le pueden pasar. Le doy la bienvenida a mi compañero Cristian Chiminelli. Muy buenas noches, Jonathan Eguier, Carla Pelliza y vos que estás del otro lado. Vamos a las 21, como decía John, con un programón. Viene la diputada Julia Estrada, vamos a estar hablando de judiciales con Franquito Misraji, viene Agustina Redondo y mi hermano, también hay sala de operaciones, pero el Palacio hoy le dio una derrota al gobierno. Vamos a estar hablando de la nueva movilidad jubilatoria y del Palacio vamos a ir a la calle y a tu bolsillo porque vamos a hacer un repasito de noticias que afectan básicamente el poder de compra. ¿Para qué te alcanza la plata? Mirá esta nota de Infogremiales que cuenta cómo cayó el poder adquisitivo, en este caso del salario mínimo. Perdió el 31% de poder de compra contra noviembre de 2023. Es decir, todo el tipo que está ahí en la foto, todo el presidente Javier Milei. Los aumentos nominales que otorgó el gobierno, dado que las 3 reuniones del Consejo de Salario Mínimo terminaron en laudo, acumulan un 86% hasta el mes de octubre, mientras que la inflación se estima en casi el doble, 162, según las proyecciones del REM y del Banco Central. Dice esta nota, perdiendo 31% el poder de compra, el salario mínimo vital y móvil en el gobierno de Javier Milei. Sí, esto se refleja, por supuesto, en las cosas que adquirimos todo el tiempo. Veamos qué es lo que pasa con los combustibles en la República Argentina, porque, por supuesto, está cayendo el consumo. El consumo de naftas y gasoil sigue en baja, retrocedió 5,27% en julio en todo el país, porque esto no es solamente una cuestión de la capital federal y del conurbano. El consumo cayó en julio este 5% contra el mismo mes del 2023, según datos oficiales de la Secretaría de Energía. Las ventas de naftas y gasoil de mayor calidad, atención, porque se disminuyeron en casi un 17% en el mismo periodo. Esto quiere decir que cayeron todos los combustibles, pero más fuertemente, por supuesto, aquellos que son más caros. Lo que vemos todo el tiempo es caída de la actividad económica. ¿Y eso qué genera? Despidos. Exactamente. Mira esta nota de 300 despidos en Volkswagen. Estamos hablando de 300 familias que se quedan sin laburo. Nota de Infobae. Volkswagen Argentina recortó 300 empleos por el derrumbe de las ventas del mercado automotor. Por supuesto, si no hay compras, sobran trabajadores. Las ventas de autos y vehículos comerciales livianos en lo que va del año han caído un 19,1%. La producción automotriz bajó un 24,3% y las exportaciones del sector están un 14,1% abajo en relación con los mismos 7 primeros meses del 2023. Es decir, toda esta caída es toda del gobierno de Javier Milei. Exactamente, veamos el último dato, este que afecta a las familias, a la cuestión más sensible, ¿sí?, que tienen los grupos familiares en la Argentina, que son los hijos. Esta es una nota del Destape, de Javier Slucky. La venta de pañales descartables cayó un 42% interanual. Esto es tremendo. Pañales. Mínimo histórico. Pañales descartables. Una cifra que triplica a la baja del consumo en general que ya está teniendo la Argentina. O sea, el consumo cayó en picada, la de pañales todavía peor, ¿sí? Veamos qué es lo que sucede con este tema. Desde los supermercados
admitieron al Destape que es cierto que la venta de pañales descartables es la más baja de la historia y lo atribuyeron en parte al menor poder adquisitivo que lleva a que se estire el cambio del pañal en el bebé. O sea, Claro, le cambian a ver, menos los pañales a los pibes. Porque ¿no? uno ve esto y dice, ah, no, a lo mejor bajó la natalidad o hay menos bebitos, Claro. ¿no? Digo, si bajó un poco tal vez la natalidad, tal vez hay menos bebés. Esto es porque no hay un mango. Esto porque estamos volviendo a lo que eran, seguramente les ¿Los habrán pañales contado de tela? Claro, sus padres les habrán contado, sus abuelos, los pañales de Yo tela. usaba, ¿cómo? ¿Vos usaste pañal? Yo también. Sí, Yo no obvio. llegué, me parece que yo no llegué. Mi No, mamá yo tenía usé. que ir de la casa de mi abuela a mi casa con la bolsa de pañales de tela. Claro, Fabuloso. sí, íbamos. Usados, ¿no? Perdón a los que están Volvemos tomando. a eso. Sí, perdón a los que están tomando la merienda o están comiendo la cena, pero pasaba eso. ¿Y sí? Hacía la necesidad del pañal de tela, lo lavabas a mano. Ahora seguramente me imagino que hay lavarropas, se lavan a lavarropas, se cuelga y se vuelve a usar. Bueno, se puede estar volviendo a eso porque, a ver, estirar un pañal es muy difícil. ¿Cómo haces? Yo como padre, puedes Claro. estirarlo, pero no puedes Claro, estirarlo mucho claro, más. no puede estar en el mismo ambiente. Aparte que un bebé se la pasa haciendo, Sí, haciendo sus lo uno y lo dos. necesidades. Digo, es muy difícil estirar un pañal. Tenés que usarlo y los pañales están carísimos. Por eso es clave qué va a pasar con los ingresos. Hoy, y ya nos metemos en la política, hubo una sesión importantísima en el Senado de la Nación. Es ley la nueva fórmula de movilidad jubilatoria. Ahora vamos a ver qué es lo que hace el gobierno nacional con esto, pero la verdad hay varios datos que nos deja esta sesión. En primer lugar, una vez más, la oposición unida transversalmente en contra de los deseos del gobierno nacional. Esto tiene que ser una alerta para la administración de Javier Milei, porque salvo las primeras leyes, después no consiguió absolutamente nada en el Congreso, sino incluso todo lo contrario. Consiguió cosas que van en contra de lo que ellos consideran que es su plan económico. Mauricio Macri termina de habilitar una votación en general en contra del gobierno, pero en particular acompañando lo que quiere la administración de Javier Milei. Esto también es para tenerlo en cuenta. El PRO solamente aprobó aquellos artículos que al gobierno le interesan, ¿sí? Después decidió mantenerse un poco al margen. El radicalismo, la verdad, por primera vez no lo deja solo a Martín Lustó. Fueron bastante excepcionales los acompañamientos radicales al gobierno nacional, siempre amparados en el tema de las cuentas, del superávit fiscal, del déficit y sobre todo, creo yo, muy apalancados en lo que muestran las encuestas en algunas provincias que todavía lo tienen una muy buena imagen al presidente de la Nación. La votación de hoy fue terrible. Todo 61-8, ¿no? La general. Sí, todo por más de 2/3 de los votos. A ver, ayer. Todos los artículos y la votación en general, que fue una paliza, más de 60 votos, es imposible. Y después cada artículo en particular con más de 2/3 de los votos. Esto es peligroso para el gobierno. Muy. Ayer lo de la CIDE fue con 2/3 de los presentes Sí. y hoy con los 2/3, pero goleada aparte. Esto, a ver, esto es un llamado de atención, una alerta para el gobierno, que digo, mucho el canchero no se puede hacer porque la oposición lo que te está diciendo, Mauricio Macri, Lustó, Cristina, te están diciendo todos, che, mirá que acá tenemos 2/3 en las dos cámaras. ¿Y qué pasa con los 2/3 en las dos cámaras? ¿Lo decís Juicio vos? político. Bueno, hay que ver qué pasa. Por eso hay que ver qué pasa con el veto. Lo que me decían a mí en Casa Rosada hoy es que parece que Milei va a vetar esta ley de movilidad jubilatoria, pero parcialmente. ¿Qué significa? Que está interesado en vetar 3 artículos, el 2, el 4 y el 10. ¿Qué es eso? Bueno, uno es el RIPTE, porque la nueva movilidad jubilatoria está atado por cómo van subiendo los salarios. Una vez al año nada más. Una vez ¿no? al año. La actualización que se establece es todos los meses, que es la que estableció Milei por decreto, en base a la inflación. Claro. Y una vez al año se incorporó que la variación, se tomara el 50% de la variación salarial del Exacto. RIPTE, del trabajo registrado, para como reajustar un poquito más los saberes de los jubilados. Bueno, eso el gobierno no lo quiere. No, el gobierno no lo quiere. Esa es una de las cuestiones que quiere votar. Me dicen que lo va a vetar bastante pronto. Digo, no se va a demorar. Tiene 10 días hábiles para votar. Para vetar, estoy confundiendo votar con vetar. Para vetar esta ley tiene 10 días hábiles. Después ya se reglamenta, pero posiblemente, si no es mañana, va a ser la semana que viene, va a empezar a vetar Milei. Uno, decíamos, es lo del RIPTE. Lo otro es el haber mínimo, la canasta que se necesita para el haber mínimo, que al gobierno le parece excesiva, a ver, para hacer... Sí, que sea un poco más que la canasta básica. Exacto, a ver. Un poquitito casi más. un 10% La norma más. dispone que el haber mínimo no podrá ser inferior a 1.09 canastas básicas por adulto, lo que equivale a una jubilación mínima de 321.000 pesos, que son 15.000 pesos más, por ejemplo, que el monto de junio. Bueno, el gobierno lo quiere vetar. Javier Milei quiere vetar esto, una barbaridad. Y lo otro, que le va a traer un problema político al gobierno y lo quiere vetar, son las cajas previsionales de las provincias. Cuando se jubilan los empleados públicos,
la jubilación se la pagan las provincias y los municipios. Bueno, Javier Milei quiere vetar esto que acaba de salir en la ley jubilatoria, o sea, para no girarle plata por las cajas previsionales a las provincias. Esto le va a traer un problema con los gobernadores. Claro. Que ya la vamos una vez que esto se vete, si Milei avanza sobre esto, los gobernadores van a poner el grito en el cielo. Sí, porque incluso, la verdad, es un lío repasar todo, ¿no? Pero, a ver, si uno se fija, vamos a seguir artículo por artículo. El primer artículo lo que estipula es que las jubilaciones se actualizan mes a mes por inflación. Eso fue aprobado, ¿sí? Por prácticamente todos, porque era lo que quería el gobierno nacional. El segundo es el que establece este ajuste anual del 50% del RIPTE. Bueno, ahí tuviste a 5 de 6 diputados del bloque PRO que votaron como votó el gobierno, rechazando esto. Claro. La única rebelde que acompañó en su totalidad de forma afirmativa la ley fue la larretista Guadalupe Tagliaferri, que tenía pensado votar en contra de uno de los artículos y finalmente votó a favor. Recomposición de los saberes. Una recomposición extra del 8,1% para recuperar lo que se perdió por la inflación de enero. La verdad es que, salvo por el oficialismo y una perdida del PRO, Sí, votaron todos. ¿sí? Sí. Era un artículo que se suponía que el macrismo iba a rechazar. Pues no nos Sí. olvidemos, Macri manda a votar a favor de la ley en general, pero en particular vota con el gobierno. Bueno, en este caso no, en la recomposición Igual a mí adicional me del dicen 8%. el gobierno que Milei no quiere vetar el tema del 8%. Y yo creo que tiene demasiados apoyos como para vetarlo. Los otros sí son un poquito más... Digo, podés encontrar apoyos en un sector del radicalismo y del PRO, pues mirá, el artículo 4 que establece que el haber mínimo sea una canasta y casi un 10% más, ¿sí? Para que los jubilados puedan cubrir esa canasta básica, también tuvo el rechazo de 5 sobre 6 senadores del PRO, pero además de 3 radicales. 3 radicales que responden a Gustavo Valdés, gobernador de la provincia de Corrientes, que es un halcón justificando en las cuentas fiscales, que esto va a complicar las cuentas fiscales del gobierno nacional. Después me voy para el tema de las provincias. El macrismo mayoritariamente se abstuvo. Hubo algunos, 2 votos en contra de eso. Sí, a ver, pero el se macrismo tiene abstuvieron. gobernadores, tendría que haber votado a favor. Exactamente. Entonces, tendrían que haber votado a favor, no lo hicieron, lo cual es un dato, pero tampoco votaron mayoritariamente en contra. Solo 2 votaron en contra, Luis Juez es uno de ellos, que no tiene gobernador. Pero ahí va a tener un tema. Ahí va a ser un tema. Porque en los otros podés, en el RIPTE y en la canasta básica podés encontrar algún respaldo en algún sector del PRO y del radicalismo, que por lo que vimos hoy no le alcanzan al gobierno para sostenerlos. Claro. Pero con el tema de las provincias sí hay un apoyo un poco más transversal, porque no sé, me contaban el caso de una sola de las provincias. Son 25.000 millones Sí, que le sí. debe esta administración. Pero aparte ya lo vienen Un montón de reclamando, plata. lo vienen reclamando los gobernadores. El tema es qué va a hacer la oposición ahora. Cuando Milei veta parcial o total, parece que va a ser parcial, como decía recién, igualmente el Congreso puede hacer un contraveto. Con los votos que ya sacó. Claro. Con los votos que ya tiene. Ojo, en diputados, esto es insólito, en diputados todo el PRO, el macrismo, votó en contra de esta ley y en el Senado vota a favor ahora, en medio de la disputa que hay interna entre Santiago Caputo y Mauricio Macri. El tema es que si Milei veta parcial o total, igualmente el Congreso le puede hacer un contraveto con los votos de 2/3 de las 2 cámaras, tanto de la Cámara de Diputados como del Senado. Hay que ver qué decisión toma la oposición cuando Milei vaya hacia el veto. Hoy me lo crucé a José Rolandi en la Casa Rosada minutos antes de la votación. Vicejefe. Venía del Congreso, es vicejefe de gabinete, pero más allá de vicejefe de gabinete, es el hombre rosca entre el Congreso y la Casa Rosada. Digo, es el tipo que viene negociando con los diputados y senadores casi de que arrancó el gobierno. De hecho, laburaba con Pose y quedó, después de que se fue Pose, quedó con Franco, pues es una persona importante, estaba destruido. Sí. Estuvieron negociando hasta el final, porque querían incorporar los cambios y que se vote con cambios para que No tenga que vetarla. Milei no tenga que vetarlo. Estaba destruido en el gobierno de muchas caras largas. Es una semana de terror para Javier Milei y para Santiago Caputo, que está esquiando en el sur. Bueno, evidentemente no quisieron ponerle también el nombre al ajuste de los jubilados, ¿no? Eso es para remarcar, porque hay que votar, no recomponerle la jubilación mínima a los Claro. jubilados, después de que sabemos que sistemáticamente todos los meses la variable de ajuste más grande que hizo el gobierno para tener el pretendido superávit que dice tener, fueron los jubilados. Entonces, ponerle el voto afirmativo a eso y seguir manteniendo ese ajuste, bueno, evidentemente es algo que
no quisieron poner. Y el presidente, a través de el vicevocero y esa gente, le pusieron el costo político supuestamente a los degenerados fiscales, que sigue llamando a los senadores, a los diputados, a todos, degenerados fiscales. Claro, bueno, hay un avance otra vez de Mauricio Macri. Hay otro avance, otra vez ayer, hoy otra vez. Porque en el PRO dice, no, Mauricio no nos dijo nada, no bajó esa línea. Bueno, déjame dudar, está bien, entiendo, puede ser. Había algunos que ya tenían tomada su posición de acompañar porque están viendo. El gobierno tiene un problema que es que no termina de encajar, tiene varios, pero no le terminan de encajar las piezas de ajuste por un lado y despilfarro por el otro. Sí, entonces claro. se hace muy endeble el argumento del gobierno nacional. Entonces, lo que decían, no sé, desde el bloque PRO, por ejemplo, que creo que lo comentamos, no voy a ser yo quien le diga a los jubilados que tienen que cobrar 2,50 pesos cuando hay 100.000 millones de pesos para la CIDE y cuando el presidente se puede tomar vuelos privados para ir a convenciones de derecha en el mundo y, como charlábamos ayer con Paulón, comer chocolates en Roma mientras acá todos la pasan mal. Se rompe el relato libertario. Igualmente, entre toda esta interna, hoy el gobierno salió fuerte a respaldar a Santiago Caputo, que como contamos, revelamos acá en el Destape ayer, se fue de viaje al sur del país a esquiar, dicen a salvar su matrimonio, algunos lo acusan de borrarse en la peor semana, sobre todo para él, para el asesor estrella de Milei, pero en medio de todo lo que está pasando, me cuentan que ayer se juntaron a cenar nuevamente Javier Milei y Mauricio Macri en la Quinta de Olivos. Milanesa, ¿no? Otra vez milanesas, como lo que viene pasando, ya armaron el Club de la Milanesa, tercera vez que se juntan a cenar milanesas, pero lo interesante es que se juntan con Caputo afuera. Y hay que ver qué pasa, yo insisto, hay que ver qué pasa en la vuelta con Santiago Caputo. Obviamente, insisto, hoy Adorni salió a ratificarlo. Milei filtró un off, que también lo ratifica. Dice, a Santiago no me lo tocan, lo filtra hoy. Anoche se juntó a cenar con Milei, se lo filtra hoy a Clarín, ese off. Digo, hay voces que tratan de decir, Santiago está, Caputo va a estar acá. Bueno, hay que ver en qué rol, cómo va a quedar. Hoy pasó algo muy llamativo en la Casa Rosada en ausencia de Caputo. Cayó uno que hacía rato no pasaba por Balcarce 50. Leí tu tuit y dije, uy, la perdida. Iñaki Gutiérrez. ¿Quién es Iñaki Gutiérrez? El viejo jefe de redes de la Libertad Avanza, que Caputo lo limpió, lo echó. Tuiteó, creo que para Navidad o para Año Nuevo, feliz año, una foto con la novia, aprovecharon eso y le dijeron, afuera. Poneme, mira, este que está acá. Seguramente lo conocés de las redes sociales, Iñaki Gutiérrez. Un pibito que sabe muchísimo de redes, que tuvo varios errores. Santiago Caputo le dijo, chao, salí de acá. Casi en el principio del gobierno se quedó solamente con la cuenta de TikTok de Milei, que ni la usa, básicamente. Milei no se usa casi ese TikTok de Milei. Y hoy, en ausencia de Caputo, después de varias semanas, porque hace mucho yo no lo veo en la Casa Rosada, apareció Iñaki Gutiérrez. ¿Va a cumplir el rol de Santiago Caputo? No, el rol de Santiago Caputo no lo puede cumplir nadie, porque es una persona que labura de la mañana hasta la noche, es el tipo que más labura en el gobierno, esto doy fe, es el tipo que más labura en el gobierno, y hace cosas que Iñaki no va a hacer. Digo, Iñaki no va a dirigir la CIDE, no se va a juntar con los gordos de la CGT no des para ideas, negociar igual, por la duda. Y yo creo y espero que no, pero fue muy llamativa la llegada, el arribo de Iñaki Gutiérrez otra vez a la Casa Rosada. Atención, y por eso insisto, hay que ver qué pasa cuando vuelva Santiago Caputo de su viaje en el sur. ¿Karina Milei le habrá tirado las cartas a Santiago Caputo? ¿Viste? Vos contaste una vez. Es verdad, no me acuerdo qué funcionaria. sí, le había salido un par, pero puede que se abra una nueva etapa. Ya tiene muchas etapas el gobierno, ¿no? Para estar llegando a 9 meses de gestión, tiene muchas etapas. Pero Macri, según cuentan en el PRO, lo que quiso hacer el partido fue un llamado de atención, ¿no? Que es algo que conceptualmente es algo que vienen marcando, una línea que vienen marcando. Macri quiere reconocimiento, Macri quiere que el gobierno entienda, se dé cuenta de que sin el PRO no puede llegar a ningún lado. Bueno, se ve que con conversaciones por WhatsApp, con charlitas, con milanesas en el medio y demás, no lo había entendido todavía el gobierno nacional y que con lo que sucedió ayer en la Cámara de Diputados y lo de hoy, que lo de hoy yo diría que es más o menos algo intermedio, cambia un poco la inercia que tenía el PRO, pero tampoco es que se opone a todo lo que quería Javier Milei. Pero lo de ayer puntualmente fue un llamado de atención de parte del PRO. ¿Para qué? Para que sea la Casa Rosada la que decida qué tipo de relación quiere tener con Mauricio Macri y con todo su armado. Si quiere romper o si quiere profundizarla. Si en este nuevo periodo que se abre, el gobierno nacional se va a dar cuenta que necesita tener aliados, y esto es prácticamente textual lo que estoy diciendo, que necesita tener aliados para sacar sus leyes, y si se da cuenta de eso, va a bajar la guardia. Es fuerte esto que está contando. Eso es lo que está buscando Mauricio Macri en este momento.
la conversación, el encuentro de ayer entre Macri y Milei, llamadito de Milei mediante, milanesas, no sé si las rebosó él o no, lo dudo mucho, pero si efectivamente el que llama es Javier Milei para después de una jornada muy difícil, para decirle a Macri, vení, no nos peleemos por esto, es bajar un escalón de parte de Javier Milei. El tema es que este es un gobierno que ha prometido demasiadas cosas, que ha dicho en muchas oportunidades que iba a mejorar las relaciones y no funcionó hasta el momento, ¿no? Dos off que se filtraron. Macri, por un lado, en un Zoom, diciendo hace 8 meses que nos están boludeando. Sí. Y por otro lado, ayer a la noche, en el programa de Jonathan Viale, de TN, Johnny Viale, una persona que cena con Milei, que habla todos los días por teléfono con Milei, filtró un off también de Javier Milei, donde Milei decía, bueno, esto quiere decir que entonces vamos a ir a la guerra con Macri. Esto fue se publicó 8 y pico de la noche. Antes de la milanesa. Antes de la milanesa. Bueno. Salvo que hayan comido muy temprano. Si empezamos a unir, recordemos que hubo una conversación telefónica antes de este encuentro de anoche en esta cena de Milei con Mauricio Macri, que insisto otra vez, entre ellos hay respeto, se tienen aprecio, Milei lo respeta un montón, Macri a Milei también. Por otra parte, Milei también lo respeta a Santiago Caputo, lo quiere sostener. Ahí hay un problema con Karina, que yo ya vengo contando en estos últimos días. Karina Milei con Santiago Caputo. Ahí tiene un problema Santiago Caputo. Macri dijo el problema de Milei es el entorno. Así que por más que se junte a comer con Milei, evidentemente él apunta a otro entorno. Y Milei dice, mi entorno es inamovible, por lo menos por ahora. Bueno, es lo que filtra hoy en Clarín, dice. Exacto. Mi entorno de hierro son ellos 3. Exacto. Está bien, eso lo dice Milei. El tema es que empiezan los chispazos en algo que puede ser una bomba atómica. Karina Milei, Santiago Caputo. Por eso digo, hay que ver la semana que viene, cuando vuelva a la actividad Santiago Caputo, en qué rol va a estar. Si lo van a frizar, si va a estar en un cuarto en la Casa Rosada, si va a ir 2 o 3 veces por semana a la Casa Rosada, si no va a aparecer más en la Casa Rosada, pero va a asesorar desde afuera. No tengo claro cómo va a terminar esto. Lo mejor, finalmente, Mauricio... A ver, yo no creo que pase esto. Tal vez Santiago Caputo arregla con Mauricio Macri y ya está, y se arregló todo. Por lo que uno lee en las redes y lee a las personas que responden a Santiago Caputo, tipo Agustín Romo, el Gordo Dani y demás. No, hoy salieron con todo. No hay manera de que hayan arreglado o arreglen. Pareciera que la solución es que uno de los dos se corra. Exacto. Para mí, la historia es o Macri o Santiago Caputo. No hay mucho más acá, ¿eh? No hay mucho más y la moneda en el aire creo que la tiene Karina Milei en este momento. La carta de tarot en este momento la tiene en la mano Karina Milei. ¿Sabés qué yo tengo en la mano? ¿Qué tenés? Un programón hasta las 9 de la noche. Tenés razón. Hoy, como bien dijo Cristian Chiminé al comienzo, viene Julia Estrada, la diputada. Yo le voy a preguntar de economía, pero le voy a preguntar del Congreso. Y sí, obviamente. Vamos a hablar de todo. Tenemos también Comodoro Pi, judiciales, viene Franco Misraji con todas las novedades. Vamos a tener a Agustina Redondo, viene el hermano de Chiminelli que hace un par de días cumplió años. No el hermano, sino Cristian Chiminelli. Y viene nuestro animal favorito que es ¡el burrito! Y nosotros también votamos aquí en Argentina Política porque hoy todo el mundo vota y acá no vamos a hacer menos. Y no, por supuesto. No se necesitan 2 tercios, ¿eh? Con mayoría simple ganás en las burradas. Carla Pelliza va a presentar a las personas más burros o más burras de la jornada y vos tenés que elegir del otro lado. Es muy fácil, entras a YouTube, nos vas a ver a nosotros, en la zona del chat van a aparecer las burradas, vos elegís, después de escucharlas, haces clic. Otra vez. Clic, clic. Estaba distraída. No, bueno. Listo. Cerrar. Estaba pensando en la primera burrada. Minutos antes de las 21 vamos a decir quién es el ganador o la ganadora. Sí. Como siempre sabemos, acá hay algunos que ya juegan la Premier de las burradas. Los Messi. Los Messi. No sé si están hoy, si están presentes. Espero no indignarme. Tenemos algún debut. Tenemos algún debut. Me gusta cuando se me parece que tenemos varios debuts en las burradas de Argentina Política. Así que abróchense los cinturones porque arrancamos. ¿Esto qué es? ¿Qué? ¿Qué Un estudio. es? ¿Argentina Política? ¿El destape? No, yo no, ni idea, no conozco. ¿Cómo? Si trabajás acá, Carlos. No, ni idea. Parece que está medio de moda hacerse el dolobu. ¿Sí? Sí, frente a ciertas cosas, ¿viste? De golpe suceden cosas y está un poco de moda negarlas. No, yo no sabía nada. ¿Cómo que no? Parece, ¿Qué ¿no? negaron? Viste que ayer hubo un re quilombo en la Cámara de Diputados. Gritos, los libertarios se todo. juntaron en una reunión de bloque, hubo gritos, hubo seguridad, hubo denuncia por violencia de género. Todo mal, se rompe el bloque. Está todo mal en la Libertad Avanza, pero si le preguntás a alguien de la Libertad Avanza, parece que no está muy al tanto de lo que está sucediendo. Y esto fue lo que dijo
una persona muy conocida en las redes sociales, jefe del bloque libertario en el Senado, Ezequiel Atauche, sobre el lío de la Libertad Avanza. ¿Cómo ve el tema de la anulación de los fondos para la CIDE, la situación planteada por muchos diputados culpabilizando del clima de odio a algún funcionario del gobierno? No entendí la pregunta, no se entendió. Bueno, sobre la CIDE le consulto claramente y el hecho de que ya haya dentro del recinto se ha hablado, por ejemplo, de Santiago Caputo, de la interna que hay dentro del gobierno, la situación planteada con las amenazas hacia funcionarios, hacia dirigentes. ¿Cuál es la pregunta? ¿Cuál es su opinión? Bueno, gracias chicos, nos vemos. Bueno, hasta aquí el senador de la Libertad Avanza, jefe de bloque, bueno, de a poquito... Pero pará, ni la caretea. Es una excelente porque Adorni se sienta, se para ahí todos los días y dice, ¿sabes qué? Mañana de verdad, te voy a contestar la pregunta, déjame ver, mañana yo te la contesto, nunca contesta. Atauche estaba ahí, paradito, no entiendo la pregunta, no la entiendo. No, bueno, ¿sabes qué? Chao, muchachos. Pero hermano, Me parece una excelente estrategia. Excelente estrategia. Pero no queda muy bien. No queda muy bien, pero es una excelente estrategia. ¿No respondió? No respondió, pero... Sí, no queda muy bien. Imagínate un senador de la parcial. nación. Imagínate un parcial, ¿no? Estás en la facultad. No entiendo la pregunta, profe. No, Chau. chau. No, bueno, sí, Lo mismo. 2. Te ponen un 2, ¿no? Así funciona la cosa. Pero Sí. bueno. Yo no sé si él habrá recibido algunos 2, pero tal vez debería. Hablamos del ministro de Economía, Luis Toto Caputo, que hoy se ausentó en una reunión que había convocado a la Corte por tema coparticipación. Viste que no le están pagando a la Ciudad de Buenos Aires todo lo que la Corte dice que le tienen que pagar en materia de coparticipación. La Corte Suprema los había citado para hoy al Ministerio de Economía y a la Ciudad de Buenos Aires. Fue Jorge Macri, no fue Luis Caputo. No. ¿Podés creer? Bueno, digo, un episodio más en esta novelita que están teniendo los libertarios y el PRO de, una pelea maravillosa. Pero en este caso no lo vamos a ver a Luis Toto Caputo por el tema de la coparticipación, sino por lo siguiente. Exactamente. A ver, Toto. Veamos, en Twitter. Todavía no empezamos a hablar con el fondo, pero Florencia Donovan ya sabe lo que nos va a decir. Tuitea Florencia el Donovan ministro. es una periodista Sí. especializada en economía. Y vamos a ver qué le responde, porque parece que quedó pedaleando y no la bicicleta financiera, ¿eh? Florencia Donovan, jaja, le tira. El FMI tiene accionistas que hablan. Te lo adelanto, entonces. No. Bueno, Lo orinó. yo creo que le directamente. debió haber mandado un mensaje directo después de todo el Luis Toto Caputo diciéndole, por No me favor, quemé. contame. No, contame. Contame y no me quemé. Contame y no me quemes, exactamente. Ay, Totito. Bueno, difícil. ¿Cómo le gusta señalar a periodistas también? ¿Viste? Ellos no venían a verdad. que cada uno hiciera lo que quisiera, que la libertad de prensa, que opinen. Bueno, no había dicho nada Florencia Donovan, la escuchó él en televisión y dijo, voy a tuitear este dardo. Se le volvió en contra. Sí, también se vuelve en contra en el mundo libertario el tema de los usos y costumbres, de los reglamentos. Parece que hay problemas para entender un poquito cómo es que funciona el Congreso de la Nación. Puntualmente el uso de la palabra es bastante sencillo, uno entiende, se pide la palabra y cuando te la conceden se habla. Sí. Pero hoy parece que hubo algún problemita de comprensión a la hora de abordar este ítem tan complicado y el protagonista es Francisco Paoltroni de la Libertad Avanza. A ver. Senador Paoltroni, claro. Déjeme terminar mi perdón. La senadora le cedió la palabra y le está diciendo que no es una decisión mía. Yo quisiera terminar. Pero tiene un... Dijimos que altercábamos, no estuvimos de acuerdo. No, usted decidió que altercaba. Acá yo estoy probando la idoneidad y no quiero que me interrumpa. Perdón, senador quiero Paoltroni, que me interrumpa la en senadora mi que trabajo tenía la palabra le está pidiendo que se la representante de la devuelva. provincia de Formosa de probar la idoneidad del señor Lima. Pero va a tener... a ver, y habíamos acordado ya que altercábamos la palabra. Pero la senadora que tenía el ¿Tanto uso... miedo tiene Tagliaferri? Senador Paoltroni, le pido que se ubique respecto a eso. Ubíquese. Si yo te doy en el uso de la palabra, ¿por qué me interpone? Porque la senadora que tiene el uso de la palabra le está pidiendo que se la devuelva. No soy yo, señor senador, es una colega suya igual que todos, que tenía el uso de la palabra, tuvo la gentileza de cederle el uso de la palabra a usted para una intervención y está pidiendo que le devuelva el uso de la palabra. No, usted decidió cambiar el orden. La senadora que tenía la palabra, no. Por favor, es simple. Te prestaron la palabra y te la están pidiendo que se la devuelvas. Le tenés que dar el micrófono y devolvérsela. Bueno. Para vos era simple. Atauche y Paoltroni son
2 senadores de la Libertad Avanza, que vamos a ser sinceros, la Libertad Avanza no es que tiene un montón de senadores, tiene 7. Es el 30% de los senadores. El 30% de los senadores, y a nosotros no lo escuchamos. El 30% de los senadores de la Libertad Avanza, uno no contesta preguntas porque no las entiende, y el otro no entiende lo que significa que le cedieron la palabra y que la tiene que devolver. Es impresionante. Bueno, parece que si de entender se trata, ellos no son los únicos que tienen problemitas de comprensión. Pero... Y en todos los casos que vamos a mencionar hoy en la burrada de Argentina Política, es muy grave la falta de comprensión de los sujetos involucrados, ¿no? Sí, ¿quién Porque es en este caso vamos a hablar de un juez federal que tiene chances, no voy a decir altas, pero que tiene chances de ingresar a la Corte Suprema de Justicia. Hablamos del mismísimo Ariel Lijo, que también debuta aquí en las burradas de Argentina. ¿En las burradas? Sí, en las burradas de Argentina A ver si lo Política. elijo. Dios. Sí. ¿Ya se acabó del otro lado? No, Te encantó. comenten en el chat si les encantó o no les Te encantó. encantó, Pongan, te encantó. me encantó, no me encantó. Iba a ser a José María... ¿Le encantó o no le encantó? Y creo que es un chiste para personas muy grandes ya este. Sí. Y Ariel Lijo estuvo ayer muchas horas, muchas 8, ¿no? muchas Como 8 horas. horas estuvo. Un montón, yo no sé, larguísimo. Exponiendo ante los senadores que le hicieron un montón de preguntas, casi 200 preguntas, qué sé yo, porque bueno, quieren conocerlo, a ver qué es lo que piensa él sobre determinados temas que debería tocar, abordar en caso de ser juez de la Corte Suprema de Justicia. Sí. Pero además, una de las interrogaciones estuvo vinculada a su condición de hombre. Porque está reemplazando a una mujer. Exactamente. Entonces ustedes dirán, no sé, tuvo algún tipo de argumentación en favor de por qué él sí y otra persona no, no sé. Sí, no sé, no creemos en la... Parece que dijo que no, que él no es mujer. Empezamos Sí. bien. Pero que fue formado por mujeres. Nah, mentira, yo no sé no si dijo. esto es trasladable, Mentira, no dijo pero te eso. juro que lo dijo. No lo mirá. dijo, a ver. Mire, si me pregunta si la Corte Suprema tiene que estar integrada por alguna mujer, la respuesta es sí. Yo creo que la cuestión de género no es solamente una cuestión enunciativa ni de buenos modos ni de buena política. Yo creo que es una cosa mucho más concreta. Las políticas de género son políticas activas. Los porcentajes que usted mencionaba de personas, de mujeres que están en cargos menores, se refieren a dos cuestiones: al techo de cristal y al piso pegajoso, ¿no? Diciendo, bueno, las personas no solo no pueden acceder a cargos superiores, sino que aparte se mantienen en los cargos menores. Eso es algo con lo que hay que establecer políticas efectivas. Por eso yo nombraba como una política central al principio de mi exposición a las políticas de género, que incluían a las de violencia de género, no solamente a la promoción de cómo las mujeres deben ocupar cargos, sino también respecto de cómo son víctimas en otros aspectos. La perspectiva de género es una perspectiva mucho más integral, ¿sí? Que es la única parte que yo no puedo reemplazar, que es la de la visión de una mujer. Todo el resto de las cuestiones, yo fui formado por mujeres. Presidenta, ¿podríamos tenerlos que es un juez en la Suprema Corte? Ah, no puedo hacer eso. Pero tal vez uno en el circuito menor de justicia. ¡Aceptamos! Siempre y cuando usemos togas. Bueno, por algo tienen que empezar los Kens. Que es la única parte que yo no puedo reemplazar, que es la de la visión de una mujer. Yo fui formado por mujeres. Bueno, buen debut. Increíble, buen de debut. Ariel Lijo, le damos la bienvenida. Sí. La verdad es que estamos sorprendidos por la estás cantidad sorprendida. de Yo conozco comentarios a mi público, Carla, por favor. en favor del muy mal chiste de Cristian Siminelli. Me debo a ustedes. Sí. Muchas gracias, gente. Y además siguen haciendo chistes ustedes. Eso me gusta un poco más. Había alguien ahí que dijo pro Lijo. Me parece que estuvo muy bien. La mejor gente que Cristian, sabe, pero la gente bueno. sabe, la gente sabe. Igual tengo un problema bárbaro. pasó? No, que no me acuerdo. No me acuerdo ninguna. ¿Ninguna de las burradas? No. Quédate tranquilo, porque las vamos a repasar en nuestro menos canal mal, de YouTube. perfecto. En la transmisión en vivo vas y haces clic. Y en la zona de chat ya tenés habilitada la votación. Repasemos a los nominados de la burrada. A Y los ver. nominados son Ana. Ezequiel Atauche de La Libertad Avanza dice que no ve el escándalo que hay en La Libertad Avanza. No entiendo esta pregunta, no entiendo. Chao, Y se va. muchachos. Toto Caputo en contra de una periodista en Twitter, un poco que la increpa y ella lo deja pedaleando en el aire. Los libertarios sin experiencia no saben qué es lo que tienen que hacer cuando les dan la palabra y piden que se las devuelvan. Y Ariel Lijo, el feminista, que él sabe que no es mujer, pero
fue formado por mujeres y por lo tanto no está mal que integre la Corte Suprema de Justicia. Bueno, entre estas 4 burradas tenés que elegir. Minutos antes de la 21 te decimos quién es el ganador. Carla, ¿ahora dónde nos vamos? Ahora vamos a ver qué es lo que está sucediendo en la Argentina porque vienen por tu laburo. Si es fácil mandarme a cagar, la clima del día, voto ideal, apuesto a que pronto caerás. Bueno, crece día a día la pandemia del desempleo, la pandemia bajo la presidencia de Javier Milei. Miles y miles de trabajadores en la calle, pasa día a día, semana a semana, en todo el país, en todas las provincias, en todos los municipios, en todas las industrias. Así, con estos números, vive la Argentina del desempleo que se está viniendo, que crece en esta administración de Javier Milei. Vamos a ver los números, vamos a ver estos números que son tremendos, 270.992 despidos aproximadamente en 255 días de gestión de Javier Milei, como siempre decimos. Sí, estos son despidos al 100%, no son retiros voluntarios, no son jubilaciones anticipadas y están en base estos números a datos oficiales que nosotros vamos proyectando hasta que llega la nueva actualización. Veamos el desagregado de este terrible número que nos da el gobierno de Javier Milei: 1.106 despidos por día, 46 despidos por hora y un despido cada 90 segundos. Estas son las consecuencias del programa económico. Exactamente, y como decimos, no se salva a nadie, no se salva a ninguna industria. Mirá lo que está pasando con el tema ambulancias, por ejemplo. Vamos a ver, conductores de ambulancias de la Secretaría de Salud denunciaron despidos masivos, se enteraron por los grupos de WhatsApp. Esto también está pasando, es insólito. Según varios conductores, el mismo secretario de Salud les aseguró hace unas semanas que no habría despidos. Bueno, finalmente sucedió, nota de Infobae de estas últimas horas. Bueno, nada, cosas que suceden. También neumático. Vamos a ver qué pasa con los neumáticos. Tremendo, durísimo ataque, más de 400 despidos en Bridgestone. Hay que responder de forma inmediata y en unidad. La multinacional del neumático, que no tiene ninguna crisis, lanzó despidos masivos. FATE también ataca. Estamos en momentos muy importantes, no solo para los obreros del neumático y el SUNA, sino para toda la clase trabajadora. ¿Cómo derrotar este ajuste? Tremendo. 400 despidos, una barbaridad. Sigamos repasando, a ver qué pasa en Atanor. También vamos a hacer todo un paneo, como siempre aquí en Argentina Política, de qué es lo que está sucediendo. Vamos a ver el próximo caso. A la espera de una orden judicial para retomar actividades en la planta, ya despidieron a 15 trabajadores en Atanor, fábrica de San Nicolás, que se encuentra parada desde marzo debido a una explosión y posterior orden judicial. Ya hubo retiros voluntarios, hay preocupación entre los trabajadores y esto, por supuesto, el tema del desempleo es algo que también se está reflejando en las encuestas. ¿Sí? Viene en crecimiento la preocupación por los puestos de trabajo y esto se siente cada vez con más fuerza. Veamos algunos datitos para que nos hagamos un mapita mental de qué es lo que está sucediendo. Este es un estudio de Indaga RSO. Y acá preguntan a la gente, ¿qué tan preocupados están por la posibilidad de perder su trabajo? Ustedes fíjense que el 35% está algo preocupado por la posibilidad de perder su trabajo. El 26% está muy preocupado por la posibilidad de perder su trabajo. Estamos hablando de de alrededor de un 60% de personas que tienen grado de temor elevado ante la posibilidad de perder su trabajo. Pues después tenés los poco preocupados, ¿sí? Después los nada preocupados, pero estamos hablando de un 60% de personas que tienen miedo de perder su trabajo en la República Argentina. Viendo los casos anteriores, uno entiende por qué, ¿no? Sí, es el dato que está surgiendo en casi todas las encuestas en estos últimos meses. Digo, la principal preocupación de los argentinos hoy es el desempleo, quedarse sin laburo, porque es lo que nos está pasando a todos o a todo a nuestro alrededor también. Todos tienen un amigo, un familiar, alguien que se quedó sin laburo en estos días, en estos meses, en estas semanas, y es algo que lamentablemente va a seguir creciendo por el modelo básicamente económico que nos impone la administración de Milei. Bueno, nosotros seguiremos contando aquí en Argentina Política qué es lo que sucede en el mundo del trabajo, porque es una preocupación que crece, pero no todo el mundo lo aborda. Por suerte nosotros acá sí hacemos un seguimiento muy pormenorizado. ¿Te parece si vamos a una tanda? Me parece, ya mismo, dale. Dale, vamos y volvemos. El juez Lijo es uno de los jueces que ejecutó la persecución judicial, que detuvo personas sin condena, que protege
a quien quiere proteger, que ataca a quien quiere atacar, y que se ha caracterizado en estos tiempos como uno de los mayores ejecutores del tiempismo judicial, que es que en una causa judicial la condena termina siendo el proceso, no la condena final. ¿Qué significa esto? Que te mantienen abiertas las causas para condicionarte en lo que vos después hagas el resto del día. Entonces, eso hace que la democracia esté lesionada. Si vos no te podés mover porque tenés una causa judicial abierta, eso condiciona, ¿sí?, tu vida pública. Y eso le pasa a muchas personas, ¿sí? Le pasó a Cristina, le pasa a Mauricio Macri, le pasa a un montón de funcionarios que por ahí ustedes conocen menos, pero que son de segunda, tercera línea, que también les armaban causas judiciales, y por tenerlas abiertas después tienen miedo. Y yo entiendo el miedo, el tema es lo que haga uno con ese miedo. Pero el miedo existe y paraliza. Entonces, cuando hay jueces como Ariel Lijo, que mantienen causas abiertas por siempre, lo que pasa es que hay funcionarios que no quieren pasar por eso. Entonces, como no quieren pasar por eso, o se van a la actividad privada, o cuando están en la función pública no toman las decisiones que tienen que tomar por miedo después a tener un proceso judicial que es caro, que es largo, que es tedioso, que salís en las tapas de los diarios, que se lo tenés que explicar a tu familia, a tus amigos, etcétera. Y a eso se ha dedicado el juez Ariel Lijo junto con otros durante todo este tiempo. Creo que es una manera de justificar un montón de dinero que no sé en qué lo iban a gastar. Esa es la realidad, porque nosotros con muchísimo menos no tuvimos ningún ataque terrorista, no hicimos ningún acto de espionaje ilegal y mantuvimos justamente buena relación con el resto de los servicios de inteligencia, con la función de poder hacer un intercambio de información, porque digamos que la inteligencia es como la diplomacia. Hay intercambio de información, entonces yo te digo lo que vos querés saber y a la vez vos me decís a mí, entonces, y sobre todo esto se utiliza para que el primer punto de cualquier agencia de inteligencia es un no al terrorismo. Entonces, justamente los cambios, los intercambios de información son para evitar un acto terrorista. Entonces, desde ese lado, a vos te avisan distintas agencias del exterior, ojo porque está viajando tal persona o podría pasar tal cosa, y a la vez, si vos te enterás, también haces ese mismo aviso porque es como la diplomacia, son recíprocos las informaciones. Yo te doy para que vos me des y viceversa, ¿no es así? Entonces, desde ese lado, si la agencia está funcionando bien y tiene buena relación con otras agencias, no deberían tener miedo porque, bueno, por lo menos el tiempo que nosotros estuvimos ahí, no tuvimos ningún acto terrorista, ¿no? Hay un dato muy importante, un dato social económico, en el que trabaja Artemio López hace años, y en el que ahora se metió Alfredo Serrano Mancilla, que es la brecha de pobreza. ¿Qué es eso? Bueno, los que están cerca de la línea de pobreza, abajo, decís, bueno, ¿cuánto estás abajo de la línea de pobreza? Y también los que están levemente arriba. Y eso da un panorama más general. Serrano trabajó en los que están un poco arriba, los que ganan apenas un poco más. Un dato muy importante, porque viven casi tan mal como los pobres y además están cerca de caer en la pobreza. Si uno toma la canasta de pobreza y se fija cuánta gente hay en la banda entre los que ganan justo la canasta de pobreza y los que ganan una canasta y media, se encuentra con que entre los pobres y los casi pobres está el 70% de la sociedad. 7 de cada 10 argentinos son pobres o casi pobres. Recordemos además que la canasta de pobreza no incluye alquiler, es decir, que realmente, salvo una pequeña franja de la sociedad, la mayoría son pobres o están al borde de caer en la pobreza. Manuel Adorni le va muy bien, que hoy en conferencia de prensa se llenaba la boca hablando de inmoralidades. Mirá lo que es esto. Nota hace unas semanas del colega Emiliano Russo. ¿La familia Adorni es casta? No. Al hermano nombrado en defensa, recordemos que el hermano de Adorni labura en el Ministerio de Defensa, se suman la mamá y la tía, ex empleadas de la legislatura bonaerense. Esto es una nota
que hizo el colega Emiliano Russo hace unas semanas. Me consta que Adorni trató de frenar esta nota, que llamó a los popes de Clarín para quejarse de esta nota. Clarín la mantuvo, la nota todavía está. Estamos hablando de Silvia y Susana Páez, madre y tía respectivamente del vocero presidencial. Y no solo esto, además Adorni tiene una planta pero gigantesca dentro de la Casa Rosada. Mira, nota del colega Nicolás Fiorentino, al que le mandamos un abrazo muy grande, en el portal Corta. 101 empleados, Adorni tiene 101 designaciones, hizo desde que asumió 29 asesores. Es la Secretaría de Estado más grande de todas y tiene una estructura colosal. Este es el ejército de Adorni. Recordemos que es un ejército para atacar periodistas, amenazarlos, maltratar gente. Le doy la bienvenida aquí en la mesa de Argentina Política a Agus Arredondo. Agus, muy buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, ¿cómo andan? Muy bien, ¿de qué vamos a hablar? Vamos a hablar un poco de uno de los casos más paradigmáticos de abuso sexual y de abuso sexual infantil, de una novedad que hubo hoy y que también vincula bastante al poder, a la iglesia, ¿no? Quedaron muchas cosas también develadas con el caso de Julio Grassi. En un ratito nos metemos con esta información, que claramente también es una de las noticias del día, pero le doy la bienvenida a Franco Misraji. Franco, buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches, ¿cómo andan? Bien, bueno, ¿qué anda pasando en ese mundo judicial? Bueno, tenemos una apretada agenda judicial. Vamos a empezar por el caso de las visitas de legisladores libertarios a genocidas. ¿Por qué? Porque hubo mucho movimiento entre ayer y hoy en ese expediente tan delicado. A ver, ordenémonos, vamos a empezar por lo que sucedió en el día de ayer, que el fiscal Sergio Mola pidió que se desestime por inexistencia de delito la denuncia penal que había hecho la diputada Lourdes Arrieta. Una denuncia que incluía diversos ítems, diversos temas, desde el uso de la combi para ir desde el Congreso a la cárcel de Seiza para reunirse con genocidas, a amenazas por parte de propios compañeros de bancada e incluso el genocida Astiz. Bueno, Mola desestimó absolutamente todo lo que hace, o pidió en realidad al juez Crepla que desestime todo lo que hace a la denuncia de Arrieta. Dijo que únicamente se circunscriba el expediente que él tiene delegado a investigar lo que fue la visita, concretamente a si se cumplieron o no los requisitos legales para el ingreso de los diputados. ¿Existió algún incumplimiento de los deberes de funcionario público por parte del personal penitenciario? Está diciendo, investiguemos al Servicio Penitenciario Federal. Allí podemos ver lo que es la parte final del dictamen de Mola, donde dice que solicita, se desestime la denuncia de Lourdes Arrieta, y finalmente hace referencia al punto cuarto, que es justamente de su dictamen, donde refiere esto, donde dice: bueno, nosotros vamos a focalizarnos en lo que fue el rol del Servicio Penitenciario Federal, es decir, si cumplieron o no cumplieron el reglamento que tienen que seguir. Recordemos, el Servicio Penitenciario Federal es el que está a cargo de Bullrich. En realidad, en última instancia, depende de la ministra de Seguridad, de Patricia Bullrich. Te sumo algo de Arrieta. Si no la echaron, la están por echar ya mismo del bloque. Yo te agrego algo que me sirve de pie para lo que es la placa número 2. Es que el 15 de agosto, es decir, unos días antes de esta presentación de Mola y una semana, hace exactamente una semana, en el Registro Único de Audiencias figura que Arrieta se reunió con Patricia Bullrich en su despacho, en el Ministerio de Seguridad. Entonces, si la tenemos en la placa, está justamente eso. Esa es una información oficial, dice: sujeto obligado Patricia Bullrich, ministra de Seguridad, y solicitante Arrieta Lourdes, diputada de la Nación, fecha 15 de agosto. ¿Cuándo había sido la visita a Seiza? El 11 de julio. Bien, y en el marco Esto es posterior ya a la denuncia que había hecho Arrieta. Es posterior a todo. Hace una semana. O sea, Patricia Bullrich, entiendo yo, no sé, la llama a Lourdes Arrieta después de que se hizo pública la visita y de que ella elevó esta denuncia penal en donde involucra directamente al Servicio Penitenciario Federal, que en última instancia depende de Patricia Bullrich. Uno pensaría, o por lo menos yo pienso,
que le está pidiendo bajar un poco los humos. Y pareciera ser esa, ¿no? La cuestión, intenté contactar el entorno de Arrieta, justo ayer estalló el escándalo en el Congreso. Los humos no bajaron ni un poquito, ¿no? Terminó con denuncias por violencia de género. Exactamente, para nada, pero sí hubo una novedad en el día de hoy y está en línea con esto y hay que prestarle mucha atención. Abro un paréntesis rápido. En los chats que presenta Arrieta en la justicia, de los que participaba ella, con otros diputados libertarios, con abogados de genocidas, con un ex juez y también con un cura progenocida, hay referencias a Burrich como quien se había contactado con ellos o a quien había sido contactada para facilitar el ingreso al Servicio Penitenciario Federal. Dicho esto, sumo lo que tiene que ver con lo que pasó hoy, que es una presentación que hizo el abogado Pablo Yonto, que es querellante en diversas causas de lesa humanidad, quien pidió este jueves que se investigue justamente si existió un acuerdo entre el Servicio Penitenciario Federal y diputados libertarios. Yonto básicamente lo que está haciendo es hacerse eco de una publicación que hizo la colega Gabriela Vulcano en la revista Crisis, donde en una nota titulada La visita reconstruye todo lo que fue ese encuentro y allí comenta que Beltrán Benedict dijo: yo hablé con Fernando Martínez, el director del Servicio Penitenciario, para que nos reciban Astiz, Cavallo y González. Eso cita Pablo Yonto, podemos verlo en placa, y acto seguido esta presentación que hace Yonto la hace en lo que es el Tribunal Federal Oral número 5, que es el que tiene acá a su cargo la megacausa ESMA, y el juez Daniel Obligado, que es a quien se dirige esta presentación, tiene a su cargo la ejecución de la pena de Alfredo Astiz, que es una de las personas genocidas que fueron visitados. Entonces Yonto dice, esto se tiene que investigar acá, y en su defecto algún pasaje también en el Juzgado Federal de Lomas de Zamora, donde se está investigando esta visita. Y les dice, acá en este legajo de Astiz, desde el Servicio Penitenciario Federal dijeron que la visita fue correcta. Pues bien, eso no es así. Por lo tanto, cita esta nota y comenta que hay por lo menos distintos hechos que llaman la atención. Primero, si el director del Servicio Penitenciario acordó la visita con Benedict, porque si esto fue así, se violó el reglamento de visitas. Allí podemos ver en placa, es lo que viene enumerando. Dice que al menos una o dos diputadas no estaban informadas de a quién iban a visitar, que se permitió el ingreso de celulares y de al menos una persona sin documento, que sería la diputada Bonacci, y que se preparó una especie de recepción con medialunas, facturas y dulce de leche, un episodio violatorio de las normas de visitas a presos. Recordamos, estamos hablando de la visita de los diputados libertarios a genocidas, como Astiz, Pernías, Guglielminetti, y estamos hablando de personas condenadas por delitos de lesa humanidad. ¿Qué está pidiendo Yonto? Bueno, que se investigue si aquí no hubo delitos como el de falsedad ideológica, el delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público y el de encubrimiento. Y ahora se bifurca porque le está poniendo este planteo al top 5, al juez obligado, y también, obviamente, al Juzgado Federal de Lomas de Zamora, que vamos a ver cómo reacciona tras esta presentación y este nuevo hecho que se da a conocer. Así que este es el cuadro de situación. El juez Kreplak tiene que resolver este pedido de desestimación que hizo Sergio Mola en Lomas de Zamora y seguir la pesquisa en lo que hace al Servicio Penitenciario Federal. Muy bien, muchas gracias, Franco, por mantenernos al tanto con lo que sucede con este tema. Mañana hay una reunión de asesores en el Congreso de la Nación, en la Cámara de Diputados, de los asesores de los diputados que están en la Comisión de Peticiones, que este miércoles empezó a tratar este tema. Ahí fue donde Lourdes Arrieta apuntó contra Martín Menem y dijo, tienen que citarlo también, porque nosotros no fuimos por voluntad así individual, ni porque se nos ocurrió un día, cítenlos también. Bueno, la idea de mañana es avanzar con citaciones a organismos de derechos humanos, la Procuración, no sé si alguien más llamarán para que, bueno, expongan ya la semana que viene y después veremos, parece que hay como dos ramas, están los que quieren empezar y terminar el tema en esa comisión, que es una comisión que ya existe en la Cámara de Diputados, y están otros que dicen, bueno, creemos una comisión aparte, puntualmente para investigar este tema, eso derivaría en la necesidad de elegir también a sus miembros, ¿no? ¿Cómo se da, John, vos que decías que la van a expulsar, cómo se da la expulsión de un diputado? Porque tiene fueros. No, la expulsás del bloque. Claro, que vaya otro. Ah, solo del bloque. No, vos no la podés expulsar de la Cámara porque para eso necesitas una votación de todos los diputados. No sé si todos los diputados van a prestar el juego de la libertad avanza de Santiago Caputo y de Javier Milei para expulsar a Arrieta. Lo que van a hacer es expulsarla del bloque. El tema es que no se sabe dónde va a ir porque dicen que Sago parece que no tiene ganas de recibirla. El tema es si no es solo ella, si hay dos más, por ejemplo, Pagano,
que es otra que hace rato que se quieren sacar de encima, en la Que Libertad ella le Avanza. hizo homenaje a las Claro. monjas francesas, por ejemplo. Sí, se despegó, eso no cayó nada bien en el gobierno. Y Bonacci. Y Bonacci. Ellas tres serían las expulsadas. Primero Arrieta, hay que ver qué pasa con las otras dos, cómo negocian. Tal vez se pueden armar un mini bloque de tres diputados, claro. 3 diputadas en este caso. No sé cómo se llamarán, las feministas libertarias, no sé qué nombre le pondrán. Me encantaría saber si quieren participar de esa negociación para ponerle un nombre. En principio, la primera expulsada sería Arrieta. La Reta ya fue expulsada hace rato. Un saludo En grande, las PASO. Horacio. Pero la primera sería Arrieta. Que yo no sé si ya la expulsaron o la van a expulsar mañana, hablaba pero del está martes. al caer, o el martes, pero Sí. ya, o sea, ya está, digo, el boleto picado en la Libertad Avanza, Arrieta ya lo tiene. Sí, ellos habían decidido no romper con el bloque. Bueno, evidentemente todo esto es un juego de quién paga el costo político de que Claro. yo no me voy, haceme ir. Bueno, es que la denuncia penal que ahora fue rechazada es explosiva, digo, presentó chats que compromete a todos sus compañeros Sí, de sí. bancada Claro. que estuvieron con ella. Le van a quedar menos de 30 diputados a la Libertad Avanza en el bloque. Ahora tiene 37, si no me falla la memoria, quedaría con 34, 34. y si sigue así, va a seguir con problemas. Bueno, en un ratito seguimos con Franco Misraji. Agus, ¿qué pasó hoy con uno de los casos del día, el de Grassi? Sí, bueno, estamos hablando del sacerdote mediático de los 90, amigo del poder, Julio César Grassi, que hoy por primera vez pidió directamente él mismo su libertad porque se recibió de abogado también en el tiempo en que estuvo en la cárcel. ¿Por qué lo pudo hacer? Bueno, a ver, en realidad legalmente es raro que el tribunal haya aceptado justamente, no que él ejerza su autodefensa, sino que plantee salir en libertad condicional, porque lo que él plantea es que, bueno, se había cumplido 2/3 de la pena y entonces podía acceder a ese beneficio. El tema es que estamos hablando de un caso que tiene que ver con las agresiones sexuales, que según el Código Penal argentino, en realidad no aplican para este tipo de penas. Entonces, bueno, nosotros lo habíamos adelantado un poco en el Destape, en una nota de ayer, donde también hablando con el abogado de la querella, nos había comentado justamente que en realidad su planteo, más allá de que estaba dada esta situación de que él mismo se iba a defender, era raro, más allá de lo que generaba inclusive en las víctimas, ¿no? Porque Claro. imagínense después de tanto tiempo, porque recordemos también que hay un halo de impunidad que rodeó a este caso desde el principio. Sí. O sea, estamos hablando de que la denuncia recién se hizo en 2002, una denuncia pública. A raíz de eso, recién en 2008 arrancó el juicio, 2009 hubo una condena, pero estuvo en libertad también, hasta 2013. Sí, fue clave Inclusive- Telenoche, ¿no? Claro. Miriam Lewin, digo, periodistas que trabajaron en esto para lograr justicia. Sí. Bueno, el profe Romero es alguien que siguió muchísimo este El profe caso. Romero también, que está de vacaciones, Vuelve la el semana lunes. que viene Vuelve el vuelve, lunes. todos preguntan, el de paso lo metemos, sí. Sí, bueno, pero como decíamos, es raro que el tribunal haya aceptado al menos darle el micrófono, ¿no? Claro. Y eso es también lo que nos decía el abogado Juan Pablo Gallego, que generaba una situación de mucha incertidumbre en las víctimas y inclusive se presentó un informe dando a entender que bueno, iba a tener un impacto psicológico muy fuerte en las víctimas. Repasemos un poco la cronología El del caso, caso. sí, a Como ver. decíamos, en 2002 fue el programa que develó, o al menos las primeras denuncias públicas que hablaban de los abusos que ocurrían en la Fundación Felices los Niños. Fundación que siempre estuvo bastante ligada también al poder político del momento, estamos hablando del menemismo, estamos hablando de también un momento político en el que había una retirada del Estado y que inclusive la acción social pasaba a estar en manos de los privados y el gobierno no solamente lo fomentaba, sino que el primer lugar que tuvo la fundación se lo cedió Cavallo. Y, Mira qué lindo, mira qué rico así todo. que sí, ahora después vamos a repasar un poco cómo hablaba también públicamente, porque era una persona muy pública. O sea, en los 90 cuando vos hablabas de caridad, automáticamente se te venía la cara de Gracia, había campañas, estaba en programas de televisión del prime time, recuerdo inclusive una entrevista con Susana Jiménez. O sea, estamos hablando de alguien realmente público.
Y bueno, como decíamos, en 2008 recién empieza el juicio, porque en 6 el años más medio, tarde. claro, porque en el medio también se presentaron un montón de nulidades, de planteos que tenían que ver con cuestionar a las víctimas, pero también cuestionar el tribunal. Por eso también tardó tanto y fue recusado el tribunal, porque lo que pasaba era que también por primera vez se hablaba de un caso de abuso sexual infantil tan grande y daban a entender que los jueces ya tenían una posición tomada. Entonces, eso fue lo que ocurrió y recién la condena entonces a 15 años de cárcel llega en el 2009, pero estuvo en libertad. Estuvo en libertad, Claro. inclusive lo que nos recordaba también el abogado que llevó adelante el caso, es que llegó a tener una quinta que estaba en la misma cuadra que la fundación, porque en realidad esa sentencia lo que marcaba era que él podía estar en libertad siempre y cuando no tuviera contacto con los chicos. Estaba en la misma cuadra. Claro. Por eso hablábamos también de la impunidad que rodeó a este caso. Y entonces recién en 2013 empezó a cumplir la pena. Así todo él pidió el 2 por 1. La verdad que, como habíamos dicho también, hoy el tribunal lo que remarcó es que la Convención de Derechos del Niño es muy clara para este tipo de casos. No se puede plantear una libertad condicional cuando hay de por medio delitos que tienen que ver con la integridad sexual e inclusive de niños. Pero bueno, recién estábamos hablando también de los vínculos con el poder político. Escuchemos qué era lo que decía Grassi, cuáles eran sus encuentros que tenía con el entonces ministro de Economía, con Cavallo. Si le hablo a Cavallo, ¿se enojará Neustadt? Fui, le hablé, yo muy bien, padre, los felicito por la obra, estaba llena una mesa de empresarios. Me acuerdo que estaban todos ahí, con Cavallo, no sé de qué iban a hablar. Y entonces en ese momento le doy mi tarjeta y cuando salgo estaba José Luis Jiménez, que fue la llave para poder entrar, y me saludó, me dio su tarjeta y lo fui a ver a Cavallo al despacho. Yo en ese momento no sabía qué pedirle a Cavallo, sinceramente no sabía qué pedirle, pero le pedí ayuda. Leíamos el domingo en un periódico que 1.600.000 chicos pasan hambre en la Argentina y 240.000 bebés que no pueden recibir una mamadera digna. Y eso nos tiene que romper el alma. Y eso nos tiene que romper el alma. Bueno, ahí está, ¿no? Estamos hablando de un cura que hacía acción social y que podía llegar al despacho de un ministro de Economía. Esa era la injerencia que tenía por entonces y además la injerencia mediática, porque él tuvo 17 cargos de abuso. Estábamos hablando de cuestiones que tenían que ver con delitos sexuales a niños de 9, 13 y 17 años. Finalmente fue condenado por un caso, el caso de Gabriel, pero por 3 hechos de delito sexual. Y porque además recordemos algo, no era solamente alguien que estaba al frente de todo lo que tenía que ver con el conocimiento religioso que recibían los chicos. Estaba el cuidado de los chicos. Claro. Era una persona que había padres que dejaban a los niños ahí con toda la confianza del mundo. Con toda la confianza del mundo al cuidado del cura. Por eso también es que este caso tuvo tanta resonancia en su momento y cuando llegaron las imputaciones, él ya era una figura conocida por todos, pero también por el poder político. Es realmente impresionante. Hoy verlo en pantalla era muy conmocionante porque a uno se le viene toda esta historia y la historia de las víctimas, por supuesto. Bueno, no le permitieron salir en libertad. ¿A 15 años fue la condena igual? Sí, a 15 años. Desde el 2003. Porque fue un Hasta el solo... 28. 2028. Se escuchó finalmente a una sola víctima, a Gabriel, que fue un caso bastante conocido. Sí, paradigmático. No vamos a contar qué era lo que denunciaba en Telenoche, pero era realmente terrible. Escabroso. Muchas gracias, Agus. Franco, tenemos ahí un picadito. Sí, exactamente. Vamos a hacer un picadito judicial con las novedades del día de jugar hoy. fútbol. No. Judicial, Bueno, judicial. porque estoy lesionado, Yo digo que por eso. hay judiciales que juegan al fútbol. Bueno, Sí. eso Y sí, los Es conocemos. verdad. en los casa de Macri igual. abrojos, Claro. exacto. Pero bueno, a ver, la Por ahí era de eso se trataba, ¿no? Vamos a hacer el picadito. Claro, picadito. alguien tiró y lo interpretaron. Bueno. Entendió mal. Franco, Claro. avance. Proceda, dirá Maslatón. Vamos. Bueno, la CIDE se presentó en la causa del espionaje ilegal a los familiares de la tripulación del Air San Juan, donde estuvo procesado Mauricio Macri, una presentación de los servicios de inteligencia y ser el interrogante. ¿Fue un mensaje político?
Digo, esta presentación se hizo 6 días antes de la votación en el Congreso por el tema de los fondos reservados. Fue un escrito que hizo Ignacio González, que se presentó como apoderado de la Secretaría de Inteligencia del Estado, de la CIDE, y solicitó que se lo tenga presentado en ese carácter y constituyó domicilio procesal y electrónico. Y básicamente, ¿qué quiere, qué manifestó querer? Tener acceso al expediente. Acá el interrogante es ¿para qué estamos dando una causa que está en la Corte? Esta presentación la hizo ante el juez Ercolini. Digo, la CIDE no es parte. Acá los acusados, en su momento los directivos de inteligencia y también otros espías, pusieron sus propios abogados. Por lo tanto, aquí el interrogante es ¿qué quiere la CIDE y por qué hizo este movimiento? Bueno, Ercolini en el día de ayer, horas antes de la votación por el tema de los fondos reservados, le respondió a la CIDE, le dijo que va a tener o analizar la cuestión porque no tiene por acreditado fehacientemente el carácter que invocó esta persona que se presentó, entonces va a esperar a esa respuesta para luego responder. Vamos a ver qué hace Ercolini. Repito, una causa en la que Macri estuvo procesado, una causa que a Macri le preocupa y mucho, y que ahora está en la Corte, porque luego se revocó ese procesamiento por jueces propios macristas, y ahora la Corte, bueno, puede confirmarlo, puede revocarlo también, ¿no? Por lo tanto, hay que prestarle mucha atención y en ese marco se da esta jugada de la CIDE. Recordemos, el tema de los fondos reservados, digo, el macrismo jugó un rol muy importante, ¿no? Para que se bochen. Y no negaron que hubiese habido espionaje, sino que dijeron se hizo por una cuestión de seguridad. Claro. Exactamente. El espionaje sí figura y sí se hizo. Exactamente. O sea, ¿cómo puede terminar esto? Es una moneda del aire. La pregunta es ¿qué está haciendo la CIDE ahí? ¿Qué quieren hacer con eso? Y además ayer lo de Macri no fue clave el rol que jugaron en materia matemática, porque salió con 156 votos afirmativos el rechazo, o sea, recontra sobrado, sino 100% simbólica. No, de política, claro, ¿no? Un golpe duro políticamente. Exactamente, y se están dando justo estos movimientos. Bueno, decimos, también hubo hoy novedades en lo que hace a la causa que inició Fabiola Yáñez contra el expresidente Alberto Fernández. Hubo 2 declaraciones testimoniales, una muy importante que es la de la secretaria del expresidente, María Cantero, que declaró por casi 3 horas y confirmó que Yáñez le envió las fotos de los golpes, certificó la existencia de una relación de confianza y amistad con el expresidente, pero dijo que Alberto no le hablaba de su vida privada, que tenía poca relación con Fabiola, pero que se comunicaba por WhatsApp y que fue a su teléfono de siempre al que le mandó los chats que salieron por todos los medios y reconoció que Fabiola le mandó las fotos del ojo y de los brazos con moretones y que dijo, le sorprendieron muchísimo. También dijo que Fabiola le comentó que recibía golpes periódicamente y que ella le hablaba de los golpes y que había discutido por los mensajes que le mandaba una amiga. Según los investigadores, esa persona sería Sofía Pachi. También recordó que los chats fueron justo un año después de la fiesta de Olivos, por eso los pudo ubicar temporalmente. La otra testigo que declaró hoy fue la periodista Alicia Barrios. Bien, otro dato importante es que Ercolini rechazó que el caso pasara a San Isidro, es decir, va a quedar la causa en Comodoro Pi. Y título de bajada, último dato del día, es que Capital Humano recurrió a la Corte en queja para no repartir los alimentos que tienen almacenados en los galpones. Hablamos de los temas que tiene el Destape. Todavía tienen los alimentos, chicos. No solo eso, están pagando para ir a la Corte a ver si le dice no lo repartas y que se venzan, porque no sé qué. Sale 900.000 pesos ir en queja a la Corte. De la tuya. Pero, ¿cómo todavía tienen los alimentos? Se van a vencer todos. Yo no puedo creer todavía tienen los alimentos y que se sigan quejando para no entregar los alimentos, ¿no? Es una cosa de locos. Y pagando. Y pagando encima, ¿no? Porque no, es todo insólito. Gracias, Franco. Bueno, hablando de estas malas políticas que toma el gobierno nacional, vamos a generar un contraste porque la verdad es que existen las buenas noticias, existe la política que se pone al frente de determinadas decisiones que mejoran la vida de los ciudadanos. En este caso nos trasladamos a la provincia de Buenos Aires. Vamos a ver cuál fue el gesto, y esta es una información que pueden ampliar en eldestapeweb.com, el gesto del gobernador Axel Kicillof a los distintos distritos en la provincia de Buenos Aires, porque IOMA va a aumentar los aportes a los hospitales públicos. El ministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak, informó de esta medida y dijo que frente a la crisis que se está atravesando en el sector privado por las políticas del gobierno nacional de Javier Milei, ellos están fortaleciendo en la provincia de Buenos Aires el sistema público. Va a haber aumentos del 90% de los aportes de IOMA por gastos sanatoriales, también la realización de como la realización de cirugías y utilización de quirófanos, importantísimo,
Del 248% va a ser el aumento por consultas médicas habituales. Hablamos de consultorios externos, por ejemplo, a donde vamos todos nosotros cada vez que nos pasa algo. Y un 762% en las consultas de guardia, que están estalladas. Cerca del 90% de las guardias se realizan en el sector público y claramente no pueden hacer frente a todas las demandas que ya tenían y que ahora vienen trasladadas desde el sector privado si las políticas son de ajuste. Por suerte en la provincia de Buenos Aires eso no sucede y se está ampliando los aportes que IOMA hace a los hospitales públicos de la provincia. Así que importante noticia para ver que no todo es malo en el mundo y en la Argentina. Vamos a ver qué fue lo que pasó en el Destape y seguimos con más Argentina Política hasta las 9 de la noche. En instante, Julia Estrada. Aumento del 82,4% en el sector del agro o 34,8% en la pesca. Bueno, el número, el promedio sigue siendo negativo porque es muy dramática la caída en la industria, en la construcción, en el comercio. Entonces no llega a compensar esa caída en los sectores que tienen que ver con el mercado interno y que son los sectores además que más puestos de trabajo generan. Entonces, si le sacamos el agro, por ejemplo, o sea, solo el agro, la caída hubiese sido del 8,8%. En esa comparación interanual, o sea, más del doble de lo que efectivamente fue. Y además hay que tener en cuenta acá, porque estas son la magia de los índices, que el agro se está comparando contra un año en sequía. Entonces tampoco es que el agro de repente es una potencia transformadora que hizo inversiones y está produciendo muchísimo más. El año pasado ocurrió la sequía más grande de los últimos 100 años. Entonces, si comparás la cosecha de este año con la del año pasado, te da una suba muy fuerte. Y eso deforma un poco el índice, lo hace más difícil de leer. Pero si uno limpia la actividad económica de ese salto del agro que tiene que ver con las condiciones climáticas, la caída de la economía en junio fue de casi el 9%. Una catástrofe igual que en 2001, cuando se quedaron con los depósitos de la gente. Y el ajuste sigue. Y el ajuste sigue en el mismo mes que van a sacar los descuentos de la SUBE. Eliminaron el precio máximo para la garrafa de gas, que utiliza el 40% de la sociedad. Esa eliminación derivó en un aumento promedio del 50% en las garrafas que utiliza el 40% de la sociedad. Hoy sale un cambio en la fórmula jubilatoria que va a generar una suba del 8% para los jubilados. Todo indica que va a salir con 2/3 del Senado, por lo tanto no va a poder ser vetado. Ayer subió el riesgo país en Argentina por eso. Y es muy factible que cuando se vaya confirmando con las horas, ¿por qué? Porque eso le cambia la situación fiscal al gobierno. El mercado piensa que el superávit fiscal ya no es un dato que dependa del gobierno, que el superávit fiscal quedó en manos de la oposición. Y eso tiene una tremenda fortaleza. Me parece que hay un pedazo del rechazo de ayer, de los 156 votos a favor del rechazo del DNU, que tienen que ver con dimensionar claramente la gravedad del hecho, ¿no? Claro. Nunca pasó esto, Ari. Nunca. Nunca hubo un gobierno en democracia que haya pretendido incrementar en forma tan significativa los gastos reservados, que además ponga como excusa el financiamiento de una nueva estructura de los organismos de inteligencia también sacado por decreto de necesidad de urgencia, y que además, por todo lo que hoy significan las crónicas de los medios de comunicación, de las redes sociales, claramente esos 105 millones de dólares están en cabeza esos posibles gastos de alguien que ni siquiera tiene una designación oficial en el gobierno nacional. Estoy hablando de Santiago Caputo, y que todo el mundo dice que es el que maneja la CIDE con fines que no tienen nada que ver con la inteligencia estratégica que tiene que tener la Argentina. Manuel Adorni le va muy bien, que hoy en conferencia de prensa se llenaba la boca hablando de inmoralidades. Mirá lo que es esto. Nota hace unas semanas del colega Emiliano Russo. ¿La familia Adorni es casta? No. Al hermano nombrado en defensa, recordemos que el hermano de Adorni labura en el Ministerio de Defensa, se suman la mamá y la tía, ex empleadas de la legislatura bonaerense. Esto es una nota
que hizo el colega Emiliano Russo hace unas semanas. Me consta que Adorni trató de frenar esta nota, que llamó a los popes de Clarín para quejarse de esta nota. Clarín la mantuvo, la nota todavía está. Estamos hablando de Silvia y Susana Páez, madre y tía respectivamente del vocero presidencial. Y no solo esto, además Adorni tiene una planta pero gigantesca dentro de la Casa Rosada. Mira, nota del colega Nicolás Fiorentino, al que le mandamos un abrazo muy grande, en el portal Corta. 101 empleados, Adorni tiene 101 designaciones, hizo desde que asumió 29 asesores. Es la Secretaría de Estado más grande de todas y tiene una estructura colosal. Este es el ejército de Adorni. Recordemos que es un ejército para atacar periodistas, amenazarlos, maltratar gente. Muy buenas noches, Julia Estrada, ¿cómo estás? ¿Cómo están? Buenas noches. Buenas Muy noches. bien, disfrutando un poquito de las cosas que suceden a veces. ¿Sí? ¿Sí? Y tenemos movilidad jubilatoria, que se consiguió con un amplio apoyo de la oposición. Yo disfruto de la vida como puedo, chicos. Sí. ¿Te aferrás de cosas? De cositas. Un amplio acuerdo de la oposición, más allá de lo que haga el gobierno nacional, me parece que es un gesto muy valioso. Y con eso disfruto bastante de la vida. No sé vos. Una movilidad jubilatoria no sabemos hasta cuánto va a durar porque tiene 10 días Por eso, hábiles eso para es otro vetarla. paso, otro paso. Por ahora, Que lo que dejarán disfrute Carla Pelliza. a por otros en ahora. offside. Pero hay una construcción política interesante atrás de eso, me parece. Sí, totalmente. Yo igual voy a hacer una lectura interesada y tendenciosa. A ver. Porque a eso vine. Exactamente. Para eso te vamos a escuchar. Para eso vengo. Porque todo lo que viene pasando desde que asumió Milei a hoy en el Congreso, particularmente la Cámara de Diputados, que es la que me toca estar, tiene una participación muy fuerte y un protagonismo, Unión por la Patria, pero cedido, es decir, poniéndonos deliberadamente a un costado para que no se pongan como locos los que le tienen miedo a la estigmatización. Eso es una decisión. Paso a citar. 1. Se querían vender 41 empresas públicas. Se llegaron a vender, se pusieron en privatización total o parcial 6. La única expresión política que tomó la agenda no a las privatizaciones fue Unión por la Patria. Ni el radicalismo, ni la coalición cívica, ni hablar el PRO y la Libertad Avanza, ni hablar Hacemos Coalición Federal, se ocuparon de eso. Hola, ¿qué tal? Segundo, la discusión universitaria. Si querés tenés ahí al radicalismo con un rol. Ahora, los que impulsamos que el proyecto se pudiera aprobar, porque cuando votamos en contra de un artículo de la discusión universitaria se cayó, fueron los votos de Unión por la Patria. Sin eso no iba a ningún lado. Tercero, la cuestión jubilatoria. Fuimos con un dictamen que no podían no votar. Fuimos ese día con un dictamen igual al del radicalismo y eso fue parte de una estrategia política, para que el radicalismo, que tiene miedo de salir en la foto, dijera, bueno, trajeron el mismo dictamen. Se votó. Estrategia de Unión por la Patria de bajar algunas reivindicaciones y decir, bueno, vamos con la cuestión jubilatoria. Estoy hablando del 5 de junio. Todo esto y vamos son con un decisiones de proyecto que los tipos no puedan decirnos no nos gusta porque es demasiado gastador o porque lo que fuera. Ese mismo proyecto es el que se aprobó hoy en el Senado. Y en cuarto lugar, bueno, lo de la CIDE. Sin Unión por la Patria no había quórum. No es que iba Pichetto y había quórum y alcanzaba. Digo, hay una estrategia conjunta. Pero los votos de Unión por la Patria, hagan la cuenta, fíjense quién garantizó el quórum. El quórum se garantizó sin el PRO y sin la Libertad Avanza. ¿Quién puso los votos decisorios para que haya quórum? Unión por la Patria. Es cierto. Obviamente es Yo interesante. lo vengo a decir acá en el Destape, me invitan a otro programa y bueno, me doy un abrazo con De Loredo y nos sacamos una selfie. No, está bien, está bien. Pero bien. me parece que también para nuestro espacio político y para quienes son nuestros oyentes, es importante escuchar esto, porque no es un tema de siempre tener el protagonismo en cada uno de los logros, sino de que las cosas ocurran. Es más importante que ocurra antes que decir yo fui. Sí. Y es eso cierto. me parece que es una tarea que Unión por la Patria está No es haciendo. muy común en la política esto que estás diciendo. En realidad hay que empezar a ser resultadistas. Yo diría que lo que necesitamos son resultados. Bilardo.
hay que ser resultadistas. Y si hay que hacer una estrategia parecida para que se caiga el DNU 70, cuenten conmigo. Si hay que callarse la boca, si hay que hacerse el sota, si hay que hablar con que haya que hablar, pero que el protagonismo se lo lleven otros, que aparezca, no sé, Margarita Stolbizer, que le mandamos un abrazo, bajando el DNU 70, cuenten conmigo para eso. Lo importante es bajar el DNU 70. Pragmatismo Julia Estrada. ¿Se sabe cuándo puede pasar eso? Porque quedó medio frisado. Yo creo que la discusión está empezando a cobrar algo de forma. O sea, estamos todavía en una etapa muy preliminar. Pero tenían que pasar estas cosas. Tenía que haber una mayoría derogando el DNU 76. Porque el DNU de la CIDE es el 76. Y el otro es el 70. Claro. Bueno, tenía que pasar eso. Que el 76 se discutiera, se lograra una mayoría y que uno dijera, bueno, este es un escenario que está en la Matrix, este escenario existe. Puede pasar esta realidad paralela distinta a la otra. Sí, sí, no, seguramente. Para que te sigas poniendo contenta, Carla. No, pero claramente nos vamos a seguir poniendo contentos por otras cosas. Es cierto y es importante esto que plantea Julia del quórum de la última sesión y de sesiones anteriores que lo garantiza Unión por la Patria. Es cierto que nadie hoy tiene quórum por sí mismo, o sea, Unión por la Patria va a necesitar de otros bloques para conseguir quórum. El tema es que la política en el último tiempo no nos ha permitido atravesar la pared de la grieta, ¿no? Y en general el que convoca la sesión tiene que garantizar que exista ese quórum. Y con esta imposibilidad de saltar de un lado de la grieta al otro, normalmente, tal vez el año pasado, Unión por la Patria no hubiera estado ahí, ¿no? Y hoy sí. Porque es esto, se busca, no importa quién lo convoca, quién no lo convoca, lo importante es qué es lo que se busca debatir en este momento y qué es bueno o es malo para el país. ¿Qué pensás de lo que se aprobó hoy en el Senado? Que bueno, vos decías, ¿no? Es un dictamen que Unión por la Patria hubiera querido más en diputados para el tema de las jubilaciones. Esto fue lo que se consiguió para llegar a un acuerdo ahí con los radicales y otros. 3 cuestiones tiene la ley aprobada hoy que obviamente tiene que promulgarse para ser ley, para finalizar el proceso, tiene que promulgarse por el Poder Ejecutivo. Esperemos que no lo vete, ¿no? 3 cuestiones tiene. En primer lugar, Milei le robó la inflación de enero a los jubilados. No se las pagó, les pagó la inflación de febrero. Estoy hablando del decreto que sacó en marzo, que le aplicó los aumentos en el mes de abril. Sí. Que era recuperar lo perdido, parcialmente. Le aplicó la inflación de febrero, que fue 13,2, pero la inflación de enero había sido 20,6. No, le dio 12,5. Se comió 8,1 puntos, que acumulando serían 7,2% de aumento. Se lo viene comiendo en abril, en mayo, en junio, en julio, en agosto. Lo que aprueba esta ley es reconocerle a los jubilados ese 7,2% que quedó pendiente y aplicárselos. Eso reconoce una parte de la inflación, es un aumento extra. Hoy recordemos que las jubilaciones están aumentando mensualmente por IPC. Aparte va a venir un 7,2, ¿no? Para cualquiera que esté escuchando, tiene que venir, si se promulga en septiembre, un 7,2 adicional, en principio. Para las y los que cobran la mínima, ¿no? Y acá es importante ser precisos, ¿qué se estableció? Hoy la mínima tiene 2 partes. La mínima, por ejemplo, 234.000 a hoy, más 70.000 de bono. Es decir, está compuesta de una parte garantizada por la ley de movilidad y otra parte discrecional, que es este bono de 70 lucas, que Caputo y Milei avisaron que lo querían boletear. Lo están boleteando, de hecho, porque está más licuado. Lo licuaron, no lo pudieron eliminar, porque es 70.000 pesos desde marzo, ¿no? No lo actualizan, pero quisieran sacarlo. Milei salió unos días después de la fórmula previsional aprobada por diputados a decir, bueno, esto es discrecional y vamos a ver cómo nos dan los ingresos fiscales. No, claro, porque no pasó, pero quisieran hacerlo y uno nunca sabe, porque depende del Poder Ejecutivo. Entonces, el que cobra la mínima tiene una parte que depende del Poder Ejecutivo, que es más del 30% de la jubilación mínima. Entonces, ¿qué dijimos desde Unión por la Patria? ¿Qué es lo que se termina aprobando? Establezcamos un mínimo garantizado para la jubilación mínima que chupe el bono, que lo incorpore.
Es decir, subamos para que el bono quede adentro del paquetito. ¿Cómo construimos ese mínimo? Bueno, agarramos la canasta adulto equivalente y dijimos 1,09 canastas aproximadamente. Eso da a septiembre unos 317.000 pesos. Mejora respecto de agosto la jubilación mínima. ¿Bien? En este caso igual da las canastas multiplicadas por 1,09, un poquito menos, quedó el mínimo más abajo de la actualización a septiembre, pero queda como referencia. ¿Bien? ¿Y cuál es la tercera cuestión? La fórmula anterior tenía salarios y recaudación. Bueno, a esta fórmula le falta algún reconocimiento de qué pasa si los salarios van más arriba de la inflación, porque entonces nunca le van a ganar los jubilados, lo que yo vengo diciendo hace tiempo. A mí esta parte me hubiera gustado que se profundice muchísimo más, quiero decir, y yo era hasta incluso defensora de la fórmula anterior con algún mínimo de inflación. Bueno, queda para marzo 2025 que se va a aplicar el 50% de la variación del RIPTE adicional. Ustedes querían 2 veces al año. Que 2 veces al año. Que se haga esa actualización, queda una sola. Queda una sola, sí. Y a mí, mi versión original, digo, Julia Estrada sepa, era que quede recaudación más salarios como una variable de máxima y que quede la inflación como una variable de mínima. Es decir, también la recaudación como una variable que impacte, y esto era trimestral además, no era semestral. Ah, bien. La fórmula anterior, digamos, no tocar la fórmula anterior y dejar... Claro. Yo insisto, la fórmula anterior, tanto como la fórmula de inflación, siempre con inflación ascendente van a perder. O sea, hay una lectura errónea respecto de que la fórmula anterior era mala. Cualquier fórmula con 200% de inflación iba a perder. Entonces, estamos como cambiando el orden de los factores. Es una interpretación equivocada de muchos diputados y de muchos senadores, pero bueno, no estamos acá para discutir específicamente eso. Entonces, 3 cosas, repaso. Hay un aumento de 7,2, hay un mínimo garantizado que hace que le saquemos la discrecionalidad a Caputo. Caputo no va a poder manotear más, si Milei no lo veta, de la plata de los jubilados, al menos tocando el bono para discrecionalmente sacar plata. Y en tercer lugar, hay un aumento extra que va a ocurrir en marzo del 2025, considerando la inflación del 24, comparada con el RIPTE del 24, que va a reforzar aún más las jubilaciones, y lo puedo asegurar considerando que hay muchas paritarias que están efectivamente logrando ganarle a la inflación este año, por ende el RIPTE debería dar algunas paritarias, digo, las 25 paritarias que deberían impactar en el RIPTE, debería dar mejor. Estas 3 cuestiones, es decir, Milei, si veta, acá vamos, si veta, no quiere que los jubilados cobren 317.000 pesos. Sí. Porque dice que esos 317.000 pesos por jubilado nos van a hacer, lo van a voltear. Sí, a mí me dicen, lo van a voltear, que no quieren mejorar las jubilaciones, es lo que dicen, sino que quieren voltear su ¿Lo gobierno. veta o no lo veta? Sí, va a ser un veto parcial, me dijeron, artículo 2, 4 y 10. 2, 4 y 10. RIPTE, canasta básica RIPTE, y provincias, deuda con exacto, provincias. canasta básica y las cajas previsionales en las provincias. O sea que va a dejar la discrecionalidad del bono para robarle a los jubilados. Exactamente, y el 8% lo deja. Si elimina me dicen canasta ahora, básica, elimina el criterio del mínimo garantizado. Exacto, eso lo quiere vetar. Quedaría Quiere seguir licuando la jubilación. que hoy, por lo que pasó por la cantidad, imagino 2, yo. 4 y 6. Sí. 2, 4 y 10. ¿Cuál es el 10? El 10 son las provincias, cajas. Las cajas provinciales. Ah, ok. Y bueno, pero si los gobernadores le firmaron el pacto. Bueno, sí, es hoy, la discusión hoy que se viene. salvo 3 radicales que responden a sus gobernadores, lo cual me llama poderosamente la atención, después, en general, no tuvo apoyo transversal el rechazo a ese artículo de que se salden las deudas con las cajas provinciales. No, fue un artículo absolutamente discutido para que sea incluso más agresivo en diputados. Querían ir por el Fondo de Garantía de Sustentabilidad. Claro. Nosotros, ¿se acuerdan, no? Sí, sí, sí. Los gobernadores Eso lo quería querían el radicalismo. cobrarse la plata robándole a los jubilados. O sea, eso es como un manoteo permanente. Nosotros, desde Unión por la Patria, ese también fue un logro nuestro, dijimos, no, si hay una disputa o una discusión de índole federal, en donde vos tenés un conflicto entre caja nacional y cajas provinciales, ¿por qué tenés que meterte con el FGS que no tiene nada que ver para resolver ese conflicto? Es un conflicto entre el Tesoro de la Nación y el Tesoro de Córdoba o el Tesoro de Santa Fe. Se resuelve con
la recaudación general con rentas generales. Claro. No es un problema. De hecho, ahí adentro está el pago de juicios, que es una discusión distinta a deuda previsional. Pago de juicios es distinto. Con el pago de juicios yo sí creo que uno puede tener alguna discusión, pero con rentas generales no. Va a ser un tema, hay que ver qué hace la oposición también, porque digo, también puede haber un contraveto, al veto parcial inclusive, con los 2/3 de las cámaras de diputados y senadores. Hay que ver qué pasa con esto. Bueno, en el artículo 10 exigíamos, lo tengo por acá, la verdad que lo quiero buscar porque me parece interesante, exigíamos que de ninguna manera esto sea postergado, es decir, Estás hablando de las cajas provisionales. que las provincias cobren lo que le corresponde. Bueno, no quieres saber nada con pagar esas deudas. Te cuento lo que pasa en el claro. gobierno, lo mejor negocian y cambian Cancelación de mañana. deudas, artículo 10. Ese. Instrúyase, me acuerdo de este verbo, instrúyase Veto. a la Administración Nacional de Seguridad Social, ANSES, a cancelar con los recursos tributarios estipulados por la ley, la totalidad de las deudas que mantiene con las provincias cuyos sistemas previsionales no fueron transferidos al Estado Nacional, con un plazo de 6 meses a partir de la promulgación de la presente ley, que podría ser prorrogado por otros 6 meses. O sea, tiene hasta un año para pagarles con la ley así como está aprobada. ¿Y así todo la va a vetar? Así todo la va a vetar por ahora, salvo que haya una negociación paralela. Tiene 10 días hábiles para vetar esto que quiere. Por ahora sería parcial, parece que no se va a animar al veto total. Hasta ahora fue un veto por Twitter, ¿no? Sí, Porque hay que ver retuiteó a la Nari, retuiteó otra cuenta Caputo también. dijo que el superávit no se negociaba. Guillermo Franco salió a hablar de la manera que va a vetar. Adorni confirmó que va a Lo vetar. importante ahí tuiteó. es ver qué actitud toma la oposición respecto a esto, porque ese artículo puntual no tuvo, la verdad, el gobierno no tuvo apoyo prácticamente, solo algún perdido del PRO votó en contra de ese artículo, y los 2 perdidos del PRO que votaron en contra de ese artículo son de Córdoba, por lo tanto es una provincia importante para ellos, pero no la gobiernan. Fueron votos puros de la Libertad Avanza los que rechazaron ese artículo, pero el tema es si con esto de que no sea un veto total, Javier Milei salva el hecho de que la oposición se enoje por invalidar el Congreso de la Nación. ¿Sí? Hay que ver hasta dónde llega el enojo de la oposición, porque si se animaran, se aprobó con los 2/3 de los votos. Bueno, o sea, lo podrían rechazar es un tranquilamente. problema el envalentonar veto. al Congreso, a diputados y senadores que te Pero muestren... tenés que querer romper la Mirá la relación cara de con Milei. envalentonada que puso Julia. Tenés que- impresionante. Julia tiene cara de envalentonada. Tenés Tiene que ganas de... querer romper la relación con Milei y tenés que decretarle ya la pérdida de todo poder al presidente de la Nación, que en esta semana la verdad es que mostró que no tiene tendido un solo puente y que si empieza a tener alguno es porque los está reconstruyendo. Y viste que cuando aparece una grieta ya después es medio difícil. A ver, si para vos lograr los 2/3 en diputados y en el Senado necesitas sí o sí los votos del PRO. Sí o sí, para los 2/3. No sé qué se habrá hablado anoche. Mira, hoy hubo artículos que tuvieron en el Senado, de los 6 senadores del PRO, 5 rechazaron y votaron con el gobierno y se pasaron los 2/3 de todos modos. Y en la Cámara de Diputados, se aprobó con 2/3 de los votos y el PRO votó en contra. Bueno, hay que ver qué pasa. Me están contando que hay un asadito ahí en Olivos. No. Sí. ¿Con la tuya? Bueno, Macri va a negociar con otro poder. Macri, a ver, Macri, déjame pensar. Macri va a negociar los votos para que no haya 2/3 en la insistencia del probablemente. veto. Probablemente. ¿Pero el asado con Macri? Ayer comieron milanesa. No, hay un asado en la Quinta de Olivos. Pa, yo si fuera Macri, no sé, ¿qué opinaba? Macri, fíjate. Y es que, a ver, a Macri le cierra no aumentar las jubilaciones, porque si hay algo, más allá de todos los problemas que tienen, si hay algo en lo que coinciden es en el objetivo económico de este gobierno. Y en el plan de superávit fiscal sí, déficit no, entran las jubilaciones. Pero el PRO votó Entra- a favor de ese Hoy, supuesto. Pero hoy, puede y haber votó en querido- general, y votó en general. Eh. En los artículos en particular que favorecen el déficit, Sí, ese no, votó en por contra. pedido del gobierno. Y en diputados rechazó. Le Pero... puede haber querido mostrar Exactamente. que tenía los 2/3 que ya sabemos que sirven para otra cosa. Exacto. Y le dijo, mira, Tengo un sí, sí. contenido más. Sí, Por tenemos eso ahí le moviendo hacía las manos, señas Julia, sí. detrás Contá, a la que- producción. No me quiero ir sin decirle a Me mi ley intrigaste. que no hay rebote en B, porque salieron ayer los datos del EMA, el estimador mensual de la actividad económica. Ahí está, Julia Estrada en Twitter. Quiero mostrarles esto. Junio cayó 3,9% respecto al mismo mes de 2023. Excluyendo el agro, la economía cayó 8,8 interanual en junio. Y acumulando los primeros 6 meses del 2024, la caída de la economía es 6,6%.
ahí tenemos, si podemos abrir un gráfico, EMAE sin agro, por ejemplo, el primero, vemos ahí la caída fenomenal, estamos con un profundo tobogán, que da cuenta de que el agro le permite, con un contexto interanual en donde había sequía en el 23 y ahora no, sobrecompensar no, porque hay caída, compensar parcialmente, para ser precisa, la caída del 2024, pero le sacamos el agro y cae 6,6%. Claro. Es un rebote, no, que me parece que están dibujando la B, pasa que tiene un poco mal el pulso. Fíjate que la caída la hizo bien, pero después cuando tuvo que subir empezó, capaz lo molestó Conan o algo. Se trabó. Sí, se trabó la pata que tenía que subir. Es como el meme del caballito. Exacto, empezó bien y terminó. Es la cola del caballo. No sé si nos están viendo en Olivos, se están comiendo un asado Javier Milei, José Luis Espert, Luis Toto Caputo, Federico Sturzenegger y Demian Reidel. No te puede quedar bien. Están comiendo un asadito. El equipo económico, claro. El equipo económico seguramente pusieron... Está eligiendo qué artículo beta con los números. Se juntaron ahora a comer un asadito. Mañana Milei se va con Yuyito González a Rosario. La locura es total. Total, la tierra de Julia. Total, así que te van a invadir. No tengo el honor. Voy el domingo. Bueno, vas a llegar un poquito más tarde que el presidente. Bueno, esto ha sido todo. Esto fue todo, amigos. ¿Se entendió? Julia Estrada en vivo. Se entendió perfecto. Se entendió perfecto. Carla está más contenta que antes. Julia, estoy más contenta que antes. Exactamente. Muchas gracias, Julia Estrada. Gracias. ¿Qué pasa aquí por Argentina Política? Vamos a un breve corte y ya volvemos. Creo que es una manera de justificar un montón de dinero que no sé en qué lo iban a gastar. Esa es la realidad, porque nosotros con muchísimo menos no tuvimos ningún ataque terrorista, no hicimos ningún acto de espionaje ilegal y mantuvimos justamente buena relación con el resto de los servicios de inteligencia, con la función de poder hacer un intercambio de información, porque digamos que la inteligencia es como la diplomacia. Hay intercambio de información, entonces yo te digo lo que vos querés saber y a la vez vos me decís a mí, entonces, y sobre todo esto se utiliza para que el primer punto de cualquier agencia de inteligencia es un no al terrorismo. Entonces, justamente los cambios, los intercambios de información son para evitar un acto terrorista. Entonces, desde ese lado, a vos te avisan distintas agencias del exterior, ojo porque está viajando tal persona o podría pasar tal cosa, y a la vez, si vos te enterás, también haces ese mismo aviso porque es como de diplomacia, son recíprocos las informaciones. Yo te doy para que vos me des y viceversa, ¿no es así? Entonces, desde ese lado, si la agencia está funcionando bien y tiene buena relación con otras agencias, no deberían tener miedo porque, bueno, por lo menos el tiempo que nosotros estuvimos ahí, no tuvimos ningún acto terrorista, ¿no? Hemos hablado mucho del juez Ariel Lijo, simplemente para dejarlo sentado. Si el juez Lijo llega a la Corte Suprema, es por los votos de los senadores peronistas. La Constitución establece que necesitan 2/3 de los votos presentes en el Senado cuando se vote ese pliego. El Senado tiene 72 miembros, las bancadas peronistas 33. Por ende, aún si se juntaran todos los bloques que no son peronistas, no llegan a juntar los 48 votos que necesitan. Por ende, hay una responsabilidad histórica, una vez más, del peronismo que puede corregir el error que cometieron cuando con sus votos le dieron a Macri la posibilidad de poner 2 jueces de la Corte, a Horacio Rosati y a Rosengas, que tampoco hubieran llegado sin los votos del peronismo. Del juez Lijo, ya saben, es uno de los armadores y ejecutores de la persecución judicial, es uno de los tipos que maneja la causa Correo, por ende, por eso Macri está preocupado y en contra de la candidatura, porque Lijo es el juez que no le cerró la causa Correo, que mantiene latente la posibilidad de meterlo preso y que si llega a la Corte tiene posibilidad de fundirlo, porque la Corte también está cajoneando la causa por la deuda de la familia Macri con el Correo. Lo insólito es que están invertidos los roles. Hay un Macri agitando la negativa a la candidatura de Ariel Lijo por sus propias razones personales, que es no ir en cana y no fundirse, y hay un peronismo que hasta hoy
ojalá cambie, ha evitado pronunciarse en contra de la candidatura de un tipo que, por ejemplo, fue el que le pinchó el celular a Oscar Parrilli, del cual se filtraron las escuchas con Cristina, y fue, entre otras cosas, el que detuvo a Amado Budo en pijama, el que balcanizó la causa Chicone para elevarla rápido a juicio, el que participó de todo desarmado. Muy buenas noches, doctor Cristian Siminelli. ¿Cómo dice que le va? Muy buenas noches, Carla Pelliza. Qué bien que te noto hoy. No tosiste, no estornudaste. Es que no, la vida me sonríe en esta jornada. Sí, sí, sí. ¿Quién pudiera? 61 veces me sonríe. 61 veces. Por los votos ¿Cómo le gustan los votos? ¿Cómo le gustan los sí. No, hoy llegabas y la veía sacar la pim ahí contando votos, estoy armando sorprendida Word. todavía, estoy sorprendida todavía. Quedaste como extasiada. Es que no esperábamos semejante cosa. Tal vez por eso necesito atención médica. Me mandaron del trabajo, doctor. Ah, ¿sí? ¿Qué le pasó? Sí, me dijeron, Carla, anda. Estás muy arriba. Sobreexcitada. Sí, sí, Estás sí, muy anda al arriba. médico. Bueno, vamos a traerte una salita de operaciones. Por favor. Alguien que venía muy sobreexcitado y de repente, tac, le llegó. El presidente. Le llegó la realidad. No, él me parece que sigue porque no, medio que no mide. No mide, Feynman. chiquito. Eduardo Feynman. Eduardo Feynman. Todo bien, tampoco me celebra Sipi. Eduardo Feynman, que tampoco mide. Fue mejor mi chiste que el tuyo, quiero que sepas. Bueno, que lo diga la gente en el chat. Yo leí mucha gente en el chat, que aparte era mi hermano, no era yo. Eduardo Feynman. Sí. Venía contento. Venía contento. ¿Por qué? ¿Por qué? Causa Alberto Fernández, Fabiola Yáñez. Sí, les vino bien. Se habló durante muchos días. Sí, podrían haber querido más días. Ahora cayó. Ni hablar que podría haber querido más días y ahora lo vamos a ver. Pero Feynman venía acá arriba, ¿sabes qué? Diciendo ¿qué? Que esto era la lápida del peronismo. ¿Una vez más? Sí, ¿Otra vez? Otra vez. Pero ¿qué tiene una casa de sepelios el peronismo que Sí. vende lápida ya? Porque no. El último clavo en el ataúd. Con esto, ya está. Se terminaba. Ahora sí. Esta Y vez es en serio. Esta vez No en serio, estoy mintiendo. Sí. El peronismo se prende fuego. Sí. Eso Mirá estaba qué en la rolinga. cabeza de Eduardo Feynman. Sí. Hasta que después llegó un consultor. Y él No. tuvo ¿Le la mala llegó idea de datos? preguntarle. No. ¿Esta es la lápida del peronismo? Eso vamos a ver después. Primero veamos a Eduardo en su plenitud. Esto era la lápida del peronismo, mira. Es media. Para mí le clavó la lápida. Para Bueno, mí. bueno. Viste. Al kirchnerismo seguro, no sé si al peronismo. Así lo llaman. Allá, así lo llaman. La cabra. La cabra. ¿Viste cómo es? Porque a mí me lo tuvieron que explicar. ¿Por qué la cabra? A Messi la llaman la cabra porque las siglas en inglés lo denominan el mejor de todos los tiempos. GOAT, claro. Goat. Bueno, Te cargó el kirchnerismo. políticamente dicen que Alberto es el mejor de todos los tiempos porque se lo está llevando puesto al propio kirchnerismo y al peronismo. Al kirchnerismo, al peronismo. Y Al quiero peronismo lo ha puesto para mí en coma. Y déjame hacer. Y no farmacológico. Al kirchnerismo. Sí. Bueno. No. Al peronismo. Déjame hacer esa aclaración, mirando la cámara, al estilo Feynman, porque muchos dicen, Rossi, animate a decir que no es solo el kirchnerismo, sino es el peronismo. Lo digo a la cámara para que no quede ninguna duda acá con mi amigo Eduardo Feynman. Sí. Hoy el kirchnerismo es el peronismo y el peronismo es el kirchnerismo. Son la misma cosa, porque los que todavía querían tener un peronismo alternativo, así lo miro a la cámara. Peronismo y kirchnerismo hoy es la misma basura, ¿tá? Porque tienen a golpeadores, abusadores, maltratadores y encima se llevaron puestos todas estas banderas que son universales. Totalmente. Yo lo lamento por aquellos que todavía dicen... les va a costar mucho Claro. reconstruirse. Mucho, Exacto. mucho. Van a tener que decir, van a tener que inventar otro partido. Se lo llevaron puesto, como decís vos, le pusieron la lápida. Para aguantar. Yo que pará, estoy re preocupada. Sí. La convicción con la que lo dijo, les va a costar mucho. Mucho, va a tener que Dijo construir otro muchos. partido. Sí, mucho. Basuras. Sí, lápida al Todo, final. todo lápida. Todo. Bueno, este era el clímax. Sí, allá arriba, el mejor, así como estoy Allá. yo hoy, Sí. así. Exacto. Cuando llegue el Beto voy a hacer ellos después, ¿no? Exactamente, vas a hacer ellos En el ahora, siguiente video. escuchando a Nehamkis, que estaba charlando con Eduardo Ay, le Feynman. llevo dato. Entonces Eduardo va contento, Sí. como venía. Che, esto le Ya pone lo que la lápida, descubrimos. ¿no? Sí, ya está. ¿Querés ver la respuesta? Y me imagino que lo validó. No. ¿No? Escucha.
¿Cuánto les pega a los dirigentes que acompañaron esa gestión? Sergio Massa. No, en general la imagen de los dirigentes del universo opositor se ubica entre un 30 y un 37% de positividad. ¿No hubo un cimbronazo mayor todavía? No hay un impacto sobre esos dirigentes que uno podría decir, ubicarlo como significativo, decir, che, el fenómeno Alberto es un tsunami sobre el principal partido de oposición. A ver... No pasa eso ahora. O sea, ¿no le está poniendo la lápida al kirchnerismo? ¿No está dejando en coma al peronismo? Se pudo escuchar. Me dio un poquito de ternura lo que sucedió. O sea, agarra la misma metáfora, como diciendo, pero, o sea, que no va a haber postre. Se pudo escuchar cómo se partía ese corazón en ese momento. Se escuchó. Bueno, venía Eduardo como un campeón, lo bajaron de un ondazo, y no solo eso, porque Nehamkis desarrolla, dice, bueno, si le va bien a Milei es una cosa, ahora si le va mal, ¿a quién va a ir a buscar la gente? Y alguien que sea eficiente para cambiar el gobierno. ¿Y quiénes son los más eficientes? ¿Quiénes son? No sabe lo que le respondió. ¿Te acordás de un partido que habían hablado de la lápida? Sí, no me digas que ellos. Escúchalo. No. Si a Milei le va bien, el peronismo va a entrar seguramente en esa crisis profunda y en esa renovación profunda que va a terminar en una renovación de dirigentes, actualización doctrinaria, y seguramente el peronismo recobre su plasticidad que tuvo en otras épocas de adaptarse a los tiempos, ¿no? Como fue el menemismo en los 90, como fue el propio kirchnerismo a principios de los 2000. Pero la pregunta es, ¿qué pasa si a Milei no le va bien? Y entonces ahí, ¿a dónde va a ir la sociedad? ¿A dónde va a correr la sociedad? Todavía, a ver, ¿qué pienso yo? Que lo más lógico, con Milei en el poder, se arme una alternativa de centro y el peronismo-kirchnerismo quede como una alternativa más hacia la izquierda, ¿no? Entonces después veremos cuáles de esas alternativas es más competitiva para competir contra el gobierno. Ahora, si a Milei no le va bien, y bueno, es probable que la sociedad pueda recurrir nuevamente al peronismo, aún haciendo así, diciendo, che, yo quiero votar a alguien que venga a sacar a estos tipos. ¿Cuáles son los más eficientes para sacar a estos tipos? Bueno, es el peronismo. Durísimo. Ojo, yo ya estoy avisorando la pelea de la derecha y cuáles son los más eficientes para impedir que el peronismo vuelva al poder, ¿no? Claro, bueno, ahí se va a dar una disputa, pero Eduardo, que venía, Eduardo venía chocho, clavándole la lápida. Pobre. No se hace eso en vivo, sepulturero. Feo, pero bueno, él se regaló también, ¿no? Y usó la misma frase y Eduardo, no te regales. Cerramos con María Laura Santillán. Se pone a hablar y dice, la nueva Cuca. Sí, estamos hablando poco de lo de Alberto porque ahora estamos hablando de las cosas que importan en el presente y en el futuro de la sociedad, que son las verdaderamente importantes. Así que se habló un poco encima María Laura Santillán, ya poniéndole un poco la lápida. Un poco cansada, ¿no? No sé quién está más cansado, si ella o Pichetto. Sí, bueno, a ver, capaz lo resolvemos viéndola. Lo que sí estoy viendo es un cambio en horas de hablar de lo que vivieron Alberto Fernández y Fabiola a hablar de los temas que afectan nuestro presente y nuestro futuro. Esto ha cambiado mucho en estas horas, ¿no? Totalmente, María Laura. Me parece muy interesante tu apreciación y yo creo que tenemos que volver al lunes, que probablemente haya sido el día bisagra, que es el Guillermo Franco, el jefe de gabinete, quien verbalizó esa idea que vos decís, ¿no? Dice algo así, parafraseo un poco, pero todo el escándalo de los chats, tanto con los seguros como la violencia de género, nos permitió ganar tiempo, dijo. Claro, esa realidad seguía estando allí. El gobierno ganó 2 o 3 semanas donde la agenda pública había virado fuertemente a la revisión de ese escandaloso pasado, pero claramente todos estos temas estaban irresueltos, incubándose. Entonces afloró el presente con mucha potencia. No digo que el otro tema no deje de tener relevancia, va a seguir. Mañana probablemente resurja porque va a declarar María Cantero. O sea, no va a quedar afuera de la agenda. Pero está claro que no alcanza para resolver todos estos dilemas del presente. Yo creo... Y no alcanza para resolver todos los dilemas del presente, de hecho no alcanza para resolver ninguno, porque son cosas que van por separado. Claro. Así que va a tener que buscar de genera inconvenientes a una persona, de hecho. Claro, está bastante sectorizado, no te mejora el consumo, no te mejora el salario, no te mejora la publicidad. Qué garrón, ¿no? No te mejora nada. Pero ganaron un par de semanas, supuestamente, dice. No sé si llegaron al par. Me parece que 1,5 con toda la furia. Muchas gracias, Doc. Yo necesito que cerremos las burradas de Argentina Política en este mismo instante en nuestro canal de YouTube, en la transmisión en vivo, a donde ustedes van y hacen
Muy bien, qué bien, me gusta este trío de clics. Vamos a ver cuáles son los nominados. Ezequiel Atauche, jefe de bloque de La Libertad Avanza en el Senado, dice que él no entiende la pregunta, que no ve el escándalo en La Libertad Avanza y como no entiende la pregunta sobre las peleas libertarias, decide irse y no responder nada. El Toto Caputo la torea una periodista en las redes sociales y la periodista lo deja pedaleando en el aire. Incluso le dice, si querés te cuento lo que el fondo quiere hacer con la Argentina. Los libertarios sin experiencia no saben qué hacer cuando les piden la palabra en medio de una reunión de comisión, y Ariel Lijo, juez candidato a la Corte Suprema de Justicia, que reconoce efectivamente que él no es mujer, pero dice que fue formado por Yo me voy a mujeres. quedar con Atauche porque las preguntas de Fabián Huelma me parecen espectaculares. Atauche perdido, me encantó. Le hago Para variar. Bueno, vamos voto todos con Atauche, entonces yo voy con la masa en este momento. Pero ¿saben qué? ¿Qué? No importa lo que decidamos nosotros. ¿Cómo no importa? Ni un poquito, Ah, ¿no? nada, Nada. absolutamente nada. Qué picante. Porque Sí. lo que importa acá es el pueblo, el de Argentina política, que va y vota con toda la convicción del mundo y nos arroja los primeros resultados del centro de cómputo. Y los A ver. últimos, de hecho, también. Y los No, qué últimos, mal sí. perdimos. No, Lijo. Perdimos como en la guerra. Mal, un La desastre. cara de Siminelli, chicos, está atónito, pobrecito. Qué derrota, derrota Libertario total. sin experiencia, Francisco Paoltroni, que es una de las personas de top 5, podemos decir, de ganadores de la burrada de Argentina No, pero política. ganó Lijo. Ah, no, entonces me confundí. No, está, quedó azorada Carla también. Ariel Lijo. Bueno. 38% Lijo. Excelente Mirá. debut. Estoy Bien, ciega, chicos, Ariel. evidentemente. ¿El Muy bien. futuro cortesano? No lo sabemos. No lo todavía. sabemos, No no lo creo, sabemos. no sé. Pero bueno, no es mujer, pero se siente mujer. Me encanta. Bueno, Lijo, el feminista 38%. Impresionante Era la una- conexión que tenemos con nuestro público. Era Eso lo una planteo burrada acá. que merecía ganar. ¿Sabes realmente. que también se merece algo? ¿Qué? Que nosotros nos vayamos. Ah, sí. No sé si la prueba de concordancia de esa frase está bien realizada, pero la podemos analizar después. Sí, porque ya viene- Merecemos irnos. Ahí está. Pero Bien, merecemos volver también. ¿Mañana? Mañana ¿Te 19 a parece? 21. Ahora lo dejamos con Claudio Villarruel. Por favor, Sí, gran gracias. equipo. Chau.